nací acá en Banfield, o sea, soy nacido y criado, como dicen en la Patagonia, en el conurbano sur, en Banfield. Hijo de laburante y ama de casa, mi vieja. Acá a 1,5 cuadras de la cancha vivía, de Banfield. Y fui al colegio, a la primaria, la que está en Alsina, en la escuela número 7 de Banfield. Y la secundaria la hice acá en el Kennedy de Lanús, al lado de la cancha. No vamos a decir nada, porque soy hincha de Banfield, ¿no? Pero bueno, al lado de la cancha del Club Lanús, digamos. Y nada, pibe de barrio, o sea, vida normal, digamos, de suburbio, de gente laburante, sin ningún conocido en el ámbito militar, como para que te acomode y zafar de la colimba, como se acostumbraba en aquella época. Así que hice la primaria acá, después terminé la secundaria, y como estudié industrial acá en el Kennedy, eran 6 años, yo soy clase de 61, de octubre de 61, tuve que pedir un año de prórroga, entonces, si bien soy clase 61, hice la colimba con la clase 62 en el año 81. Y cuando te toca el servicio militar, te toca en Mar del Plata. ¿Cómo es ahí? ¿Por qué te toca el destino? O sea, era obligatorio, ¿no? Pero ¿cómo es que terminas en Mar del Plata? Sí, no, eso va, la verdad que no sé cómo hacían los milicos para repartir a la tropa, a la gente, digamos. Obviamente, cuando hicieron el sorteo me tocó un número que igual la tenía que hacer sí o sí, porque estaba la posibilidad de que si vos pedías prórroga y tenías número bajo, igual la hacías. O sea, el hecho de pedir prórroga era obligatorio, que te tocaba sí o sí hacer la colimba. Pero bueno, por el número que me había salido sorteo, que ni me acuerdo cuál era, igual lo hubiese tenido que hacer. Y después, cuando a mí me llaman, en el momento que fue para marzo, creo, del año 81, nos citaron acá en Buenos Aires, desde luego, y la verdad que no me acuerdo dónde, si en La Plata o acá en Buenos Aires, y nos mandaron derecho viejo para Mar del Plata. O sea, nos subieron un tren acá en Constitución, todos sentaditos ahí en el andén en el piso, arriba del tren, y hasta que no llegamos a Mar del Plata y nos dijeron que ese era el destino, la verdad que no sabíamos nada nosotros. Ahí nos juntaron había gente de Mar del Plata y nosotros éramos los de Buenos Aires, nos decían, que éramos minoría dentro del cuartel, digamos. Y ahí, bueno, me enteré que me tocaba hacer en el GADA 601, que es un grupo del Ejército de Artillería de Defensa Antiaérea. Y en ese momento era la unidad más moderna del Ejército, o sea, tenía armamento de última generación, si querés decirle, en cuanto a lo que era cañones, misiles, ¿no? El armamento después el nuestro eran los FALE que tenía todo el mundo, viejos. A nivel de artillería antiaérea. A nivel de artillería antiaérea era algo grosso, ¿viste? Sí. Pero te digo, nosotros durante el año 81 hice la colimba, como cualquier hijo de madre, desde luego, o sea, no había pero ni idea de que se venía algún tipo de conflicto. ¿Cómo fue ese año de colimba? Y el año de colimba yo, como había terminado la secundaria, me enganché, digamos, como dibujante en una oficina de operaciones, si querés, dentro del cuartel. Y estaba bastante tiempo dentro de la oficina, o sea que zafaba un poco de eso, del desfile, del saludo y toda la pavada que te hacían hacer los milicos en ese momento dentro del cuartel. Pero bueno, el año de colimba fue como todo, un año perdido totalmente. Yo ya lo asumí cuando entraba, que era un año perdido. Yo ya había hecho un curso de ingreso para la UBA a fines del 80, cuando todavía estaba cursando. Mi idea era ir a la facultad, así que digo, bueno, un año de paréntesis perdido. El trato era el de los milicos de esa época, te basureaban, eras un civilucho, qué sé yo. Pero yo no te puedo decir que la pasé mal, digamos, ¿no? O sea, yo me enganché ahí, tenía dentro de todo ese laburo de oficina, si querés. Y encima, como había un tema de presupuesto, que no tenían guita en esa época, también ya podíamos decir retirada del proceso quizás, no había presupuesto, entonces a los que éramos de Buenos Aires nos rajaban, digamos, a veces los jueves, en general los viernes, o sea que viajábamos todos los fines de semana, que yo por lo menos volvía y veía a mi familia, ¿viste? La verdad que estaba bueno eso, ¿no? Viajábamos en el tren, todo colado, obviamente, ¿no? El que después recibía los informes del ferrocarril con los colados como para que los castiguen, también era un suboficial del ejército que agarraba eso y lo tiraba a la mierda y viajaba colado con nosotros. Así que dentro de todo, te digo, ese año de colimba fue tranqui, bancándote las pavadas que te hacían hacer los milicos, ¿no? O sea, pero creo que si tiré 3 veces con el FAL fue mucho en un año.
Mencionaste lo de dibujante. Sí. ¿Qué es eso? Y yo estaba en la parte, por eso te digo, ahí había una de lo que funciona, la parte del cuartel, una oficina que era de operaciones, la otra de inteligencia, que estaban las dos juntas, en realidad yo estaba en operaciones e inteligencia, después había otra que era de logística, qué sé yo, y bueno, como dibujante en ese momento, hacía las presentaciones que en aquella época no había PowerPoint, no había nada, eran, ¿cómo se llama? Esos acetatos que le decían, o las filminas, que había que dibujar a mano, ¿viste? Y escritos que los usaban después los milicos cuando hacían presentaciones, qué sé yo, el teniente coronel, no sé quién, tenía que hacer alguna presentación de algo, bueno, vos tenías que hacerle las cosas ahí, después también las carpetas y todas las presentaciones que tenían que hacer, ¿viste? Vos a mano, de última, le hacías toda la tipografía, qué sé yo, o los mapas, había que hacer, como funcionaba la parte de inteligencia, que mejor, gracias a Dios no me enteré de mucho durante ese año de lo que pasaba en la inteligencia del ejército, pero sí veía algunas cosas raras, había que hacer mapas o había que hacer cosas de operaciones, de cosas que tenían que ir a ver, qué sé yo, ahí conocí que existía Cobo, que existía toda la parte esa de la costa atlántica, que era donde abarcaba la inteligencia de ejército en ese momento, y tenía la base ahí en Mar del Plata. Pero era dibujo, más que nada, te digo, o sea, de mapas, algunos planos, algunas cosas de texto, más que nada, para presentaciones, para carpetas y ese tipo de cosas. Y sí, después ya cuando, bueno, esa semana entre el 2 de abril y el 9 creo que estuvimos ya con el destino de Malvinas. Por ejemplo, a mí me habían hecho dibujar para una presentación en estas filminas todas las figuras de los aviones, tanto de la parte de la Fuerza Aérea como de la Marina Británica, para que los puedan identificar desde los cañones, digamos, ¿no? Cuando te venía un coso que no le tires a un avión propio. Claudio, antes de meternos en eso, que es muy importante, habías hecho mención que la unidad era moderna en el sentido de los cañones. Ahora, la instrucción, salvo tu caso que estás contando lo que te tocaba hacer, la de los soldados en general, la instrucción con los antiaérea, ¿era buena, regular o...? Yo me animaría a decirte que casi nula. O sea, se hacían, ¿viste? Sacaban de repente, no había presupuesto, y mover los cañones significaba gastar el famitol o la nafta que usaban ellos, qué sé yo. Así que la verdad que no había mucha, y menos tirar un tiro, olvídate de tirar un tiro. Pero se hacían algunas presentaciones, por ejemplo, yo me acuerdo que vinieron los de los misiles Roland, ¿viste? Que nos mostraron, que yo me acuerdo que nada, hicieron un par de demostraciones ahí adentro de un galpón, donde te mostraba la sensibilidad a lo mejor de la cabeza del misil para seguir un hilo de calor de un avión, que vos decías, esto se le pone atrás de un avión, imposible zafar, ¿viste? Pero de tiro en sí, no. Lo que sí se hacían eran simulacros, qué sé yo, sacaban las piezas ahí al pasto del cuartel y se hacían simulacros de carga, de municiones, ¿viste? Qué sé yo, te sentaban arriba y de repente giraban a hacer algún seguimiento de avión, porque estaba el aeropuerto de Camet ahí atrás del cuartel. Entonces de repente hacían todo el seguimiento y vos veías los cañones como, ¿viste? Iban siguiendo el movimiento de los aviones que estaban por aterrizar, o de repente alguna avioneta. O una vez trajeron unos aviones de esas maquetas chiquititas, ¿viste? Que, sin nada, digamos, o sea, sin tripulación, obviamente, más aeromodelismo que otra cosa, y hacían una demostración del seguimiento de los radares, cómo podían hacer, y de los cañones en la barranca de Camet, ¿no? Contra el mar. Pero de ahí se habían tirado, me parece, si no me falla la memoria, que alguna bala de salva se dispararon, pero 10, como mucho. Claro. O sea, nada, sí. Lo que pasa, los cañones tenían una cadencia de fuego que era más que un FAL, ¿viste? Tiraban más de 1000 y pico de municiones por minuto, una cosa de loco. Y llegamos a abril del 82, donde vos todavía estabas haciendo el servicio militar, a pesar de tener un buen legajo, lo que se dice. Sí, a mí me habían nombrado dragoneante, si querés, a pesar de la contra de muchos, ¿no? Pero era por el hecho de estar a lo mejor con la parte del mando de la unidad, ¿no? Ahí en operaciones, que era de oficina con otros compañeros más, nos habían puesto como dragoneante por la foja intachable, si querés, que teníamos. Porque la verdad que estábamos todo el día adentro, hacíamos lo que nos decían y nada, tratábamos de zafar lo mejor posible. Y sí, a mí me tocaba irme la última baja, que era el 14 de abril del 82, y yo durante mitad de febrero, mitad de marzo pedí permiso para poder dar el curso de ingreso acá en la Universidad Tecnológica, la de Avellaneda,
cosa que me dieron, o sea que yo desde mediados de febrero a mediados de marzo prácticamente ni fui 1 o 2 días para decir, estoy vivo, que algunos compañeros me decían, la porra que tenés, claro, pues yo no me daba cuenta, no me cepillaba el pelo como en la colimba, y para mí estaba re corto, claro, comparado con los de ellos cuando entraba, y se te van a rapar, y no pasó nada, pero bueno, dejando de lado eso, sí, la idea era que yo me vaya de baja el 14 de abril. Y hasta el 1 de abril pensaba eso, pero bueno, el 2 ya cambió todo. ¿Y rendiste los exámenes para ingresar a la universidad? Rendí los exámenes, sí, o sea, en ese momento tenías un curso de ingreso que duraba un mes, tenías que ir todos los días a las 6 de la tarde, creo que era el horario de la UTN, de 6 a 10 de la noche, ponele, y terminaba con los exámenes, o sea, terminé los exámenes, me enteré allá en Mar del Plata, porque yo ni bien terminé de cursar, me tomé el tren y me fui de vuelta al cuartel. Y allá me dijeron, no me acuerdo si por teléfono, llamó mi viejo o algo por el estilo, no sé cómo se habrán comunicado, la verdad que no sé cómo, pero yo me enteré por los milicos que había entrado en la universidad, que tenía el curso de ingreso aprobado. ¿Eso fue antes o después del 2 de abril? No, antes. Fines de marzo, por eso te digo. O sea, el curso habrá terminado a mediados de marzo y esto habrá sido 10 días después, no sé, una semana después, ¿viste? Así que yo tenía la cabeza ya, ¿viste? Empezar la facultad, estaba buscando laburo en ese momento, digo, a ver, algo tengo que hacer, porque mis viejos laburantes no me podían mantener, más vale, tenía que entrar a laburar, con la cabeza en irme de la colimba. Y llega el 2 de abril, pero vos no te encuentras en el cuartel. ¿Cómo es esa historia tuya? Bueno, justamente el 1 de abril había una presentación, no sé, algo que tenía que hacer el teniente coronel, digamos. Entonces me pidió que le haga justamente unos acetatos, unas cosas con todas las guías, ¿no? Para hacer la presentación. Unos dibujos también, había algo ahí de los cañones, de los aviones. Y me dijo, dice, esto es para mañana sí o sí. Dice, quédese hasta la hora que sea, qué sé yo, y usted mañana se va de franco. Y pum, lo hice. Los milicos te decían así que era un laburo de loco, lo hacías en 2 horas como mucho, ¿viste? Pero digo, bueno, voy a aprovechar el as en la manga de irme, así que preparé todo a las 8 de la noche, sería el 31, estoy pensando ahora, de marzo, no, del 30 de marzo, no me acuerdo, bueno, del último día de marzo, y dejé 2 o 3 cosas para terminar, me fui a polillar, el 1 de abril, cuando viene el teniente coronel que vino temprano, me enganchó laburando, todavía terminando, ¿viste? Yo con cara cansado, qué sé yo, bueno, miró todo, revisó todo, dice, bueno, quédese un rato más, qué sé yo, dice, por si tengo que modificar algo, estuvo ahí, no sé, tipo a la primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana, si querés. Me dice, bueno, dice, gracias, listo, váyase, dice, tiene mi permiso para irse, qué sé yo. Para poder salir del cuartel necesitaba la orden firmada por alguien, me fui a la oficina esta donde estaba un mayor, que yo dependía teóricamente de él, le dije, y el otro se decía, vos te vas a ir cuando yo diga, a mí qué me importa, bueno. Y me empezó a boludear, o sea, no me dejaba salir. Y yo dije, donde manda capitán, no manda madrinero, teniente coronel me dio el aviso, no me quiere firmar, yo me las tomo igual. Me lo fui a ver al jefe de batería, un teniente primero que había, le expliqué todo, me dice, no, pero dice, yo no te puedo firmar si vos estás dependiendo de un mayor, ¿viste? Y yo, ¿viste? Lo fui a ver de vuelta y digo, ya era el mediodía, ¿viste? Digo, déjame ir, me quiero ir, ¿viste? No dormí nada, todas las boludeces. No, vos te vas a ir cuando yo quiera. Ah, sí. Bueno, agarré el bolsito y me fui a la mierda. Me fui por una puerta lateral, digamos, del cuartel y me rajé. Estuve boludeando toda la tarde ahí hasta que salió el tren, que salía tipo 6 de la tarde más o menos, no me acuerdo. Y llegué a mi casa acá a Banfield de noche. Ya era de noche, vi todo apagado, agarré, me fui a polillar, me fui a dormir. Ni los desperté a mis viejos ni nada. Y bueno, noche, madrugada del 2 de abril, yo durmiendo a pata ancha en casa, lo más tranquilo. Y me despierta mi vieja llorando, viste, al pie de la cama. Y mi viejo atrás parado en la puerta del dormitorio también, con todos los ojos, viste. Dice, te dejaron salir. Yo digo, yo pensé que era, digo, esto, los milicos, viste, alguno se calentó, me vinieron a buscar, me mandaron a la policía militar, viste, qué sé yo. Porque en ese momento yo estaba como desertor, si querés. Digo, estos locos de miércoles, viste, en una de esas les agarra la loca y me meten algún castigo, qué sé yo. Pero digo, no era para tanto, ¿viste? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Le decía yo a mi vieja y mi vieja dicen, ¿pero te dejaron salir? Digo, sí, estoy acá, decime qué pasa, ¿viste? Dice, ¿no sabes nada? Digo, ¿de qué? ¿Viste? Yo estaba como loco. Me dice, tomaron Malvinas. Y ahí, ¡chan! ¿Viste? Y en la locura de ese momento, yo no me daba...
ni creía que Argentina, digamos, el ejército o las Fuerzas Armadas de acá, tomasen Malvinas. Yo digo, ¿quién tomó Malvinas? Pregunté, ¿viste? Pensaba, los rusos, Chile, qué sé yo, no sé, cualquiera menos nosotros. Y mi viejo me dijo, no, dice las Fuerzas Armadas, dice, recuperamos las Malvinas. ¡Chan! ¿Viste? Baldazo de agua congelada y yo veía cómo se me caía el examen en la facultad, la búsqueda de laburo, se caía todo a pedazos, ¿viste? Así que, nada, creo que me levanté medio tambaleando, mareado, era como que una cosa que no entendía nada, ¿viste? Y bueno, durante esa mañana, hasta el mediodía, la tarde, ¿viste? Escuchando la radio, viendo la tele, prendiendo todo y tragando, digiriendo el sapito, ¿no? Que el destino tenía reservado para ese momento. Fui y dije, bueno, ya está, listo. Estoy vestido de soldado, soy soldado. Argentina, nada, va a haber que hacer frente a lo que venga. En ese momento todavía había como cierta esperanza de que no pasase nada, que no se llegase a la guerra, ¿viste? Y las boludeces que se escuchaban después con los milicos incluso. No van a venir, que no van a venir, le tocaste, ¿viste? El amor propio. Así que ahí asumí y dije, bueno, listo, me toca esta, a tragarse el sapo y a ponerle la mejor cara a lo que venga, ¿viste? Incluso a mi vieja en ese momento y todo, llamé al cuartel para decir, che, yo me rajé, no al cuartel, a un soldado compañero mío, para decirle esto, y ahí me enteré que sí me habían ido a buscar a la estación terminal de ómnibus de, ¿cómo se llama?, de Mar del Plata, porque querían meterme en calabozo ya ese momento, el loco de miércoles del mayor, mi jefe. Y yo iba a preguntar, digo, che, ¿ustedes van a ir? ¿Se van a presentar al cuartel? Digo, yo me tomo el primer tren que salga y voy, ¿viste? Y ahí me dijo, dice, mira, dice, a nosotros todavía no nos llamaron, no dijeron nada. Dice, yo hablé con 2 o 3 más, esto sería las 3 de la tarde, ponele, del 2 de abril. Dice, quédate, dice, ahí, dice, y venite el lunes, dice que nosotros nos vamos a presentar el lunes. Si nos llegan a llamar o decir algo, dice, quédate tranquilo que yo te llamo a tu casa, ¿viste? Y te venís. Y bueno, y así hicimos. Así que aparecí el lunes con mi bolsito y cara de, yo no fui, en el cuartel y bueno, me cagaron a pedo, me dieron para que tenga, digamos, ¿no? Y me decían, te vas a salvar, dice, el calabozo por Malvinas, dice, porque si no, dice, yo no te iba a dejar de irte de baja, te ibas a comer por lo menos 6 meses más o 1 año más de calabozo. Estaba como loco el tipo, ¿no? Porque le había faltado el respeto, qué sé yo, esas boludeces que tienen los milicos. Claudio, y desde ese viernes 2 de abril, vos estando acá en Buenos Aires, hasta que fuiste al cuartel, la reacción popular sobre la recuperación de Malvinas, ¿cómo la viste vos? Y a mí fue, te digo, yo tuve ese fin de semana, estuve en casa, sábado y domingo entero, y prendido al televisor, a la radio, ¿viste? Tratando de averiguar qué pasaba. En esa época se compraba también el diario, ¿no? En casa, así que el domingo leyendo el diario. Y lo que movió la aguja, digamos, ¿no? O sea, lo que te terminó como de impulsar y decir, bueno, es un momento histórico, está toda la sociedad de acuerdo con la toma, estaba todas las plazas llenas, la gente en la calle, todo el mundo vivando, ¿viste? Qué sé yo. O sea, no era una locura de los milicos, digamos, sino que ya era un movimiento social, digamos, si querés, una fuerza popular de apoyo a la recuperación de Malvinas. Y eso te mueve un poquito y decir, bueno, yo tengo que estar acá, ¿viste? Aparte iba a estar y tenía el uniforme adecuado en el momento quizá menos oportuno, pero bueno, era ese el uniforme que había que tener puesto y te repito de vuelta. En ese momento, ese fin de semana, todavía no sabíamos qué iba a pasar, pero ya estaba la decisión de hacerle frente a lo que venga. Así que me presenté el lunes y bueno, durante esa semana sí estuve viendo, yo tuve que calcar todos los planos de Malvinas, de la zona de Puerto Argentino, del aeropuerto, qué sé yo, que encima en uno le puse Puerto Stanley, como los copiabas, viste, de un mapa. En uno se me piantó y le mandé Puerto Stanley. Y cuando lo vio el teniente coronel me dice, ¿cómo Puerto Stanley? Puerto Argentino, cambié, es urgente, qué sé yo. Pero bueno, ahí me di cuenta que el destino nuestro era, obviamente, las Malvinas, ¿no? Después el otro fin de semana ese nos dejaron venir para casa como para despedirnos de nuestra familia, digamos. O sea, nos dijeron, vayan, saluden a todos. Porque después en esa otra semana, que sería la del 12, por ahí, la del 14, sí, aterrizamos el 12, vamos a viajar para Malvinas. Yo cuando vuelvo, obviamente, no le dije a mis viejos que el destino nuestro era Malvinas, le dije que íbamos a dar defensa aérea a Bahía Blanca o quizás a Comodoro. Desde luego no se la comieron, pero ni ahí, pero bueno, me dijeron que sí, como sabían que yo les estaba mintiendo para que no se preocupen, ellos trataron de mentirme a mí para que no los vea preocupado.
Y el 14 creo que fue, o no me acuerdo, creo que estuvimos en Comodoro y después el 16 hicimos Río Gallegos y el mismo al momento rebotamos en Gallegos y hicimos Malvinas. Claudio, antes de seguir ahí y meternos en Malvinas, en esa semana, desde el lunes que vos te reincorporás, estás haciendo todos estos dibujos, ¿cómo era el ambiente en el cuartel y esos dibujos que vos tenías que hacer? ¿Qué te daban? O sea, recién decías, te daban lo de Puerto Argentino, pero lo de los aviones, todo eso, ¿dónde lo copiabas? Bueno, esa semana en el cuartel era una locura, así nomás te lo digo. O sea, porque los mismos milicos tampoco sabían nada, o sea, no se la esperaban, viste, qué sé yo, y era un bolonqui de órdenes, contraórdenes, cosas, preparativos, y bueno, estaban haciendo todos los listados de todo lo que había que llevar, de lo que había que transportarle, los materiales, las municiones, la comida, de todo, era un desbole. Y yo estaba en lo que era eso, te digo, en mayoría le decían, ¿no? Donde estaban todas las oficinas, donde se movía todo eso. Yo veía la parte de operaciones, digamos, y de inteligencia, veía, hacía lo que me decían, más vale, ¿no? Pero bueno, la oficina de logística, si querés, estaba al lado con otros soldados que también estaban ahí movían todos los listados, se van a movilizar tanta gente, tantos suboficiales, tantos oficiales, tantos soldados, tantos cañones, qué sé yo, todo. Era una locura, pero bueno, nadie sabía un pomo en ese momento. O sea, era como que estaban todos sorprendidos, ¿viste? Los agarró la noticia. Quizás los de rango más alto sabían, pero bueno, a nivel terrenal, si querés, de los suboficiales que teníamos contacto nosotros, los oficiales que teníamos contacto nosotros, era como que se enteraron ahí. ¿Y el teniente coronel? El teniente coronel, por eso te digo, no sé, quizás sabía, porque el tipo era jefe de grupo, arriba de él tenía otro coronel, creo que, no, bueno, ni me acuerdo del rango que tenía, pero arriba de él había uno más que era el jefe de la agrupación, digamos, quizás sabría. Si sabía, se hizo el boludo, no decía nada. Pero bueno, él me dio todos los planos estos que eran cartografía del Instituto Geográfico Militar, planos de, no sé, serían ingleses, porque estaban todos escritos en inglés, no creo que el Instituto Geográfico ponga eso, pero tampoco me extrañaría. Y después lo de los aviones, estoy haciendo memoria, no te quiero mentir, pero me parece que era como una especie de libros que había, eran 2 o 3 libros grandotes, digamos, donde tenían todos los datos, que no solamente de Inglaterra, o sea, Inglaterra era un capítulo, si querés, y había datos también ahí del armamento de Francia, de qué sé yo, que debe ser de los milicos de inteligencia, o de la escuela militar, la escuela de guerra, ¿verdad? Que ni idea de dónde eran, pero sí me acuerdo que tuve que copiar la siluetita de cada uno, en un laburo de perro, porque tenías que sacarle, viste, las formas, era como que te mostraba hasta los paneles del avión, y tenías que respetar eso, porque cuando vos lo veías en la, ¿cómo se llama? En el radar primero y después, ahora después te cuento cómo viene, en la camarita de televisión de seguimiento que vos le hacías antes de tirarle, ahí identificabas ya la forma y si no, bueno, como lo tenías a simple vista, saber a qué le tenías que tirar. Porque las armas estas que te decía que tenía la unidad, era un director de tiro, que era como un doble radar, tenía un radar de localización y después uno de seguimiento, eso detectaba cuando tenía un alcance no sé cuántos kilómetros, qué sé yo. Detectaba un avión, después con el radar de seguimiento lo iba siguiendo punto a punto y vos tenías la posición exacta de donde teóricamente estaba. Y con esa radar de seguimiento había una cámara y vos veías en una camarita de televisión de alta definición, se veía bárbaro, el avión. Y con eso se hacía el seguimiento. Ese director de tiro controlaba creo que hasta 4 cañones de estos bitubos, que en forma automática, si vos querías, lo ponías en automático. Cuando ese avión, que le estaba haciendo el seguimiento, digamos, ¿no? Entraba en distancia de disparo, en el alcance, ¿no? En el alcance de fuego, automáticamente empezaba a tirar tiros. Y escupía fuego, eso, los cañones, imagínate, 4 cañones bitubos a 1000 y pico de tiros por minuto cada uno, era una barrera de fuego que hacían. Mencionaste el 14 de abril, se empiezan ahí la movilización, van primero a Comodoro Rivadavia. Ahí les ofrecen, porque no cruza toda la unidad, cruza una parte. Sí, exactamente. Sí. Y ahí les ofrecen, el que no quería ir, tenía la posibilidad. Sí. Cuando estábamos ahí, ya para salir, creo que fue el mismo 16 o el día anterior, dijeron que no todos los soldados que estábamos movilizados ahí en Comodoro íbamos a cruzar a Malvinas. Nombraron a 4, 5, 10, no sé, no recuerdo cuántos,
que dijeron, esto seguro que no van a ir, porque ya por un tema no sé, de comportamiento, de aptitud, ¿viste? Había alguno que tenía algún tipo de problema, qué sé yo, había uno que era homosexual, por ejemplo, ¿viste? Qué sé yo. Y en esa época ser homosexual, imagínate, ¿no? Era más que condenado por todo el mundo. A eso le dijeron, esto no van. Pero abrieron la posibilidad, dijeron, muchachos, si hay alguno que, no tan amablemente como te lo estoy contando yo, ¿no? Pero dijeron, si hay alguno que realmente no quiere cruzar, que dé un paso al frente, ¿viste? Nos formaron ahí, qué sé yo, y que levante la mano, que se puede quedar. Y alguno levantó la mano. Alguno levantó la mano. Y después, te digo, el 16 nos movilizamos a Río Gallego, que pensábamos que nos íbamos a quedar 2 o 3 días ahí, pero fue un rebote. Estuvimos en el aeropuerto ahí, no sé, a ver, estamos media hora, 1 hora, no sé cuánto, y de ahí fuimos derecho Viejo a Malvinas y llegamos a la tardecita a Malvinas. ¿Sabías algo de Malvinas? Y sabía lo que sabía todo el mundo de Malvinas en esa época. O sea, Malvinas era un tema que, la verdad, no estaba incorporado en la sociedad como algo ni siquiera prioritario, ni terciario, qué sé yo, no sé. Malvinas era un tema que se tocaba en la escuela primaria, en la secundaria quizás, era tema de alguna clase de geografía, obviamente, y de alguna clase de historia, con la usurpación inglesa en el año 33, qué sé yo, todo, pero más de ahí no pasaba. Era una charla de algún día en la escuela. Después de lo que era la geografía en sí, sabía que había pingüinos, lobos marinos, que se cazaban, ¿viste? La cosa del manual del alumno bonaerense, y la historia de Mitre, si querés, que nada, están usurpadas, chau, listo, hablemos de otra cosa. Era algo que alguien iba a tener que solucionar en algún momento, pero no era un tema que se hablaba, ni que figuraba en los medios, ni en ningún lado. O sea, Malvinas. ¿Y cómo fue pisarlo? ¿Qué te encontraste? Y nosotros llegamos, te digo, en la tipo de tardecita, y nos instalamos en la zona del aeropuerto porque nosotros íbamos a dar defensa aérea al aeropuerto de Puerto Argentino y a la ciudad de Puerto Argentino. Nos instalamos en la zona del aeropuerto, pusimos las carpas, y me encontré con un páramo de pasto hermoso, algunas elevaciones de piedra, que me llamaba la atención la cantidad de piedra que había, que calculo que debe ser de algún tipo de glaciar, de alguna época, qué sé yo, parecían ríos de piedra. Y unos pastitos que me dieron una cosa así, y un viento que salía volando, ¿viste? Yo creo que en una de las primeras cartas que le mandé a mi familia de Malvinas, hice como un cuadradito así, una línea en el medio, y dije, estoy acá, porque no había nada, ¿viste? Una cosa de loco. Y sí, bueno, un frío interesante, y la nada misma, porque en la zona del aeropuerto estaba la pista, y nosotros estábamos ya más alejados, digamos, de la pista, pero estábamos dentro de lo que era la zona del aeropuerto, y la ciudad no se veía, no se veía nada. Y allá a lo lejos se veían algunos montes, ¿viste? Qué sé yo, el Dos Hermanas, se veían muy a lo lejos. Y eso fue Malvinas durante unos cuantos días, hasta que después nos mudamos a la otra punta de la ciudad. Y ahí vi un poquito lo que era Puerto Argentino. ¿Por qué están primero unos días en el aeropuerto y después a dónde se van ustedes? Nosotros llegamos el 16, sí. Y por ejemplo, los bolonqui que había de logística, todos los cañones llegaron creo que el 28 o el 29 de abril, perdón, el 20 y pico de abril. O sea que estuvimos ahí en la zona del aeropuerto esperando que llegue todo el armamento para movilizarse con todo después, ¿no? Cuando llegó todo, nos empezamos como a dispersar o a separar, de acuerdo a la teoría que tenía de defensa aérea. Entonces era como que había un par de posiciones de cañones cerca del aeropuerto, otros en la parte, mirado en el mapa de Malvinas, en la parte de abajo de la ciudad, otros en la parte para el lado de Modibrook, o sea, para el lado izquierdo, no sé si es el este, el oeste, el este. Y otros en la parte de arriba de la ciudad, ¿no? Y después algunas posiciones, unos cañones y un director de tiro fueron para San Carlos. Entonces, en esa división, a nosotros nos tocó, nos fuimos a la punta de la ciudad para el lado de Modibrook, y ahí veía ya algunas casas, ¿viste? Qué sé yo, y no era lo que es ahora Puerto Argentino, obviamente era un páramo ahí de 10 casitas chiquititas, todas muy lindas, ojo, me había llamado la atención eso, el tipo de construcción que había, que era totalmente distinto al de acá, y que no había gente en la calle, más allá de que por todo el bolonqui que había de la ocupación argentina en ese momento, es como que la vida en Malvinas ahí, nos dimos cuenta que era dentro de las casas, ¿viste? Porque
afuera no podés hacer nada porque salís volando del viento que hay. Es decir, a usted le toca dar protección aérea a un sector del pueblo. Claro, en realidad, o sea, a toda la ciudad y al aeropuerto. Incluido el como aeropuerto. grupo, sí. El aeropuerto por un lado, toda la ciudad en distintos puntos y después un cañón o una posición de tiro, no me acuerdo cuántas piezas eran, en San Carlos. En San Carlos. ¿Y tu misión cuál era? ¿Tu función? Y en ese momento, nada, era operador de, ¿cómo se llama?, de pieza como cualquier otro. Me hacían hacer algunas boludeces de dibujo también, si querés, de algún plano, de mapas para dónde ubicar las piezas, porque el teniente coronel decía, bueno, vamos a poner acá, y eso después se lo repartía él a su gente, digamos, a sus oficiales, para que vayan y terminen de poner las cosas donde él había detectado que era el mejor lugar. Pero bueno, yo estaba ahí con apoyo a los cañones, porque en realidad los soldados en sí era como que vos ibas a hacer la provisión de las municiones y disparar estaba preparado para los oficiales y suboficiales, ¿no? Eran los que operaban el cañón. El director de tiro lo mismo, tenía oficiales y suboficiales que eran los que tomaban las decisiones, si querés, en función de la información que había, y los soldados de apoyo que, nada, hacían lo que te decían, digamos, ¿no? Y es decir, vos abastecías los cañones, esa era la función tuya. Hasta el 1 de mayo, que fue cuando realmente Está bien, pero tendría que haber empezado a hacer eso, pero bueno, mi función en ese momento era esa, sí. Esa. Pero obviamente no hicimos nada porque no pasó nada. ¿Y dónde dormías? Y nosotros estábamos en la punta de la ciudad, en la punta más alejada de la ciudad, para el lado de Modibrook. Y obviamente los oficiales, suboficiales, es como que ocuparon una casa que había ahí a lo último, la última casa, si querés, que había como rastro de la civilización, y después venía la nada mismo. A lo último de la península de ese Modibrook estaba la planta de agua potable, creo, que sé yo, que ahí también había milicos de otra compañía. Y nosotros teníamos la posición de los cañones, y como estábamos con el grupo lo que hicimos fue, en vez de dormir en las carpas que teníamos, las casas tenían en la parte de atrás una turbera, no sé cómo se llamaría, que en realidad era como un galpón abierto, ¿no? Porque era como con endijas, como si fuera una reja, una verja de madera, donde ahí guardaban los panes de tierra, de turba, que usaban para calefacción. Bueno, en esa época no había gas, no había nada ahí, ¿no? Prendían fuego con la tierra. Lo que hicimos nosotros, entre los soldados, fue, dijimos, che, nos metemos acá adentro, por lo menos hay un techo. Entonces, con los paños de carpa, en vez de armar las carpitas y dormir adentro, tapamos la pared hasta la altura que daba el paño de carpa, arriba estaba abierto, y aplanamos un poco el suelo, digamos, con estos panes de tierra a modo de colchón, y dormíamos ahí. O sea, cagado de frío, porque entraba viento por todos lados, pues si llovía por lo menos no nos mojábamos, si nevaba no nos mojábamos, y estábamos dentro de lo que era la zona ahí donde dormían los milicos, adentro de la casa, calentita, ¿no? ¿Cuántos soldados dormían ahí en ese lugar que hicieron? La verdad, no me acuerdo cuántos éramos del grupo, pero seríamos 10, 12 soldados como mucho. Que éramos los que, digamos, los que quedábamos como más pegados con lo que era, si querés, el mando de la artillería de defensa antiaérea, ¿no? Ahí había un grupo te digo, estaba el teniente coronel, estaba el mayor, había 2 capitanes, había después suboficiales de rangos varios, y estos 10 soldados que éramos nosotros, que estábamos también de apoyo con ellos, y a su vez teníamos la segunda función, si querés, la de los cañones, que estaban ahí en la punta de la ciudad. O sea, los cañones en sí eran abastecidos por la batería de tiro, y nosotros éramos batería comando, que teóricamente era la del mando de toda la agrupación, pero bueno, ante el despliegue, digamos, flaco, vos vas a tirar acá, si empiezan los tiros tenés que tirar acá. 1 de mayo, comienzan los bombardeos, ¿cómo fue? 1 de mayo me agarró de guardia también, ahí en esa zona, te digo, en la punta de la ciudad, y hasta ese momento, pues te decían, en realidad ni práctica de tiro ni nada, lo que sí hacíamos era las posiciones, fortalecer los pozos, armar la trinchera, saber un lugar donde poder escabullirte cuando viniesen los bombardeos. Y se hablaba de esto, seguía hablando hasta ese 1 de mayo, o hasta ese último día de abril,
de que no pasaba nada, de que en una de esas se levantaba todo, de que se armaba la Tercera Guerra Mundial, bueno, un bolonqui, ¿no? Pero ese día, te digo, a la madrugada, era de madrugada, estábamos haciendo la guardia, como lo hacíamos en el cuartel, el fusil tirado ahí, el casco tirado allá, ¿viste? Tratando de fumar un pucho, abrigado con lo que podíamos, y hablando de boludeces con el otro soldado que estábamos haciendo la guardia. Y yo me acuerdo que estaba hablando con él y la parte de atrás de él, digamos, a sus espaldas, era que quedaba la ciudad y el aeropuerto. Y entre todas las nubes así, como que se vio todo un reflejo rosa. Y yo lo que pensé, dije, oh, otro día que llueva aquí, acá. Y después tembló todo el piso y bueno, dijimos, no, vamos a despertar a todo el mundo, porque acá se pudrió todo. Y después cayó el otro bombazo más de los Vulcan en ese momento. Así que salimos corriendo a dar la voz de, che, atención, levántense, que empezó el candombe, ¿viste? Así que corriendo, y ese día fue un despelote, una locura también. O sea, si esa semana en el cuartel de Mar del Plata fue un lío, ese 1 de mayo en Malvinas fue un despelote, porque con órdenes, contraórdenes, salir, entrar, qué sé yo, redefinir los puestos de cada uno, y yo ahí me enganché como operador de radio, yo era radioaficionado acá, mi vida civil, ¿no? Del grupo de inteligencia, de puesto comando de inteligencia antiaérea, que se llamaba, una cosa por el estilo, y del teniente coronel. Entonces, a partir de ahí, mi rol de combate era el de operador de radio, ¿no? Y bueno, nada, los primeros bombardeos, empezar a ver en acción al misil, el Roland, los cañones, viste que cuando llegaron los primeros Harrier, porque los primeros aviones, los Vulcan, no. Claro, los Vulcan fueron a la noche y cuando empieza a salir el sol. Y a primera hora de la mañana aparecieron las primeras incursiones de los Harrier, y eso sí ya entraban en zona de alcance de los cañones. Entonces ahí empezamos a ver los cañones, ¿viste? Y bueno, enseguida se rajaron y después por un tiempito no vinieron. Y fue muy, muy loco todo, muy loco. Porque, nada, correr a los pozos, viste, qué sé yo, y yo, bueno, también con la radio y las órdenes y contraórdenes y hablar con todas las posiciones, porque de última era el nexo entre el puesto comando, si querés, y cada uno de los cañones. Entonces a ver quién venía con la información de los radares, con la información del radar central, que había un radar que era nuestro, digamos, del grupo de artillería, y otro radar de la Fuerza Aérea. Esa información nos pasaban a nosotros también por radio y la retransmitíamos a las posiciones. Y después cada posición tenía su director de tiro con su radar y con su independencia, si querés, digamos, ¿no? Para disparar. Y después, con el tiempo, también nos enteramos que el radar ese de seguimiento que te genera el director de tiro, o sea, está como emitiendo pulso como cualquier radar, y detecta y sigue los pulsos. Y los aviones de los ingleses, los Harrier, tenían también un sistema, todos los aviones de guerra creo que lo tienen, un sistema que te avisa cuando estás te está siguiendo un radar. Entonces, misteriosamente la OTAN, o no sé quién, le pasó cómo era el algoritmo de cambio de frecuencia de los radares, porque a su vez el radar también se da cuenta, ¿viste? Si el tipo está generando ecos más arriba, más abajo, más atrás, más adelante del avión, para que vos dispares ahí y no le pegas al avión. Entonces empezó a pasar eso en un momento, que vos disparabas y el avión seguía andando. ¿Qué pasó, viste? Entonces, bueno, ahí se avivaron de que era esto, que alguien había ventilado las frecuencias estas de los algoritmos que usaban estas armas, y de última terminaban tirando casi en manual, ¿viste? Porque cuando entraban en cosas, bueno, manual, porque sabías que el otro no le podías pegar, sino. Claudio, ese 1 de mayo, cuando empiezan a malo el ataque al aeropuerto, cuando vienen los aviones Harrier, la artillería antiaérea en un momento estaba esperando justamente la orden de dispararle a los aviones, porque también en esta confusión y orden contra orden no se sabía. Sí. Vos que estabas como radio operador, cuando llegan los primeros Harrier, ¿cómo se vivía ahí ese momento? Y había como una especie de euforia, ¿viste? O sea, primero, el 1 de mayo, la locura, estábamos todos, ¿viste? Que se pudrió todo. Digo, este va a ser el día de clic de nuestras vidas, digamos, ¿no? El 2 de abril hasta el 1 de mayo no había pasado nada. Por un lado sentías eso, y por otro lado, ¿viste? El tema de los bombardeos y nada, la primera noticia, ¿viste? De daños que había, que la pista estaba operable, ¿viste? Bueno, era un lío. Pero se vivía como una euforia para ver, ¿viste? Y empezar a atacar. Decir, güey, che, loco, si están viniendo, vamos a atacar nosotros también. Cuando dispararon el primer misil también estábamos todos, ¿viste? Mirando como si fuera un espectáculo de cine, ¿viste? Porque estábamos todos esperando y
en la radio vos tenías la primicia, si querés, de quién iba a disparar y qué iba a salir, ¿no? Y eso se vivía en nuestro grupo también y en los que estaban ahí cerca de la posición nuestra en nuestra ciudad, en nuestra posición de la ciudad. O sea, había otras compañías de, no sé, ingenieros, qué sé yo, no sé, cosas de los milicos, cerca, y vos veías a todo el mundo, viste, de repente, alerta roja, qué sé yo, bueno, vienen 2 Harrier por allá. Bueno, todo el mundo, viste, con la expectativa, mirando para allá, viste, a ver qué pasaba. Y a ver la reacción justamente de los cañones y después también los cañones también de infantería de marina, o sea, no éramos los únicos que teníamos cañones antiaéreos, ¿no? Pero sí eran los más nuevitos, digamos, los más modernos. Y ese lo de mayo se va a dar también el derribo de un avión propio, de García Cuervo. De García Cuervo. ¿Cómo lo viviste? Y ahí fue también una locura, porque bueno, yo estaba justamente recibiendo las órdenes, retransmitiendo ahí en los pozos, y sabíamos que venía un avión propio en estado de emergencia, y también un silencio, ¿viste? Había ahí, porque la orden del alto el fuego se dio, se difundió, todo el mundo a la expectativa mirando, ¿viste? Para el lado donde venía, que venía justamente del lado donde estábamos nosotros. Venía por atrás porque ahí había como un corredor aéreo donde vos podías entrar, digamos, si querés, como para aterrizar en el aeropuerto, ¿no? O sea, pasabas por el frente de la ciudad, por la bahía esa que hay, bahía de Camber enfrente, y podías llegar al aeropuerto. Y por ahí venía el tipo Y venía zarandeando, ¿viste? El avión, que decían que estaba mostrando las escarapelas por las dudas, y todo el mundo calladito, ¿viste? Todo el mundo esperando, ¿viste? Esperando, porque decía, bueno, el tipo viene para acá, se eyecta cerca de la tierra, cosa que no se muera congelado en el agua, y el avión, bueno, no sé si pensaba que se salve o no se salve, la verdad que no lo sé. Pero bueno, órdenes y contraórdenes, porque parecía que venía, que también venían 2 Harry, que no venían, qué sé yo. La cuestión que aparece el avión de este tipo, y te digo, era una cosa verlo, ¿viste? Ahora si estamos viviendo todo esto, la verdad que era una locura. Y de repente, no sé, alguien disparó, y cuando disparó el primero, toda esa euforia, toda esa gana de tirar de la gente que había, porque era el que empezaba la guerra, digamos, si querés, había que dispararle a lo que se movía prácticamente. El primero que le tiró, no sé con qué le habrá tirado, pero después de eso fue una ametralladora de todo le tiraban. Yo vi gente en pozos de adelante de los nuestros tirarle con la pistola o tirar con un FAL al avión, ¿viste? Y estaba en la loma del Quirquincho, ¿viste? El avión. O sea, con una pistola no le podés tirar a un avión que está pasando, no sé, a 500 metros, es una locura. Y no sé cuál sería la distancia en realidad, pero le dieron para que tengan. Y las últimas palabras creo que fueron: me están tirando carajo. Porque el tipo, imagínate, venía a eyectarse y lo entraban a tirar con lo que tenían. Faltaba que le tirase con una piedra, ¿viste? Y yo me acuerdo que le dije, estaba con el mayor, ¿viste? Y yo cuando empezaron a tirar le dije, pero es nuestro, le hago, ¿viste? Y dice, sí, callate. Dice, no digas nada, esto es una locura. Y después los tipos festejaban y cuando cayó, digo, boludo, era uno nuestro, ¿viste? Y dicen, nada, ¿viste? El tipo era como que dijo, nada, una cagada de aquella. E incluso me dijo, dejalos que festejen, no le digas nada, ¿viste? A los demás, una cosa. Digo, no le digas nada, lo acabamos de decir. Digo, viene un avión propio en estado de emergencia y lo acabamos de tirar. Digo, no tenés que ser muy inteligente para darte cuenta que lo volteaste, ¿viste? Pero bueno, esas cosas que pasan y pasó. ¿Era con el mayor que te quería sancionar porque Sí, el mismo, sí. Sí, yo dependía de él en el, ¿cómo se llama? En Mar del Plata, en el cuartel. Él era el jefe de operaciones y de inteligencia del GAA 601. Y después allá en Malvinas también estaba como mayor. Y yo estaba con él. Si bien también después dependía directamente del teniente coronel, porque cuando salía, o el teniente coronel cuando había algún tipo de incursión, así que venía, que había ataque aéreo, vamos Schaffer, y agarraba al chofer del jeep y a mí con la radio y nos íbamos para donde venía el quilombo, ¿viste? O sea, si sabía que los aviones venían por aquel lado, vamos para allá. Y se iba a las piezas donde estaban en ese momento y dice, no, pues así lo vemos bien y así vemos todo. Yo le decía, quédate acá, que estamos un poco más lejos, ¿viste? No, vamos a donde hay Bolonqui, ¿viste? El teniente coronel Arias. Arias. Uh-huh. Claudio, recién mencionabas de que escuchaste por la radio al piloto diciendo me están tirando. ¿Era porque vos escuchabas por la radio, tenías la comunicación? Eso en realidad yo no lo escuché, porque no sé, sería otra frecuencia la de la Fuerza Aérea, la verdad que no era la frecuencia que yo estaba utilizando ahí.
pero me enteré después, digamos, como que el tipo aparentemente fueron sus últimas palabras. La verdad que no te lo puedo confirmar. Pasa el 1 de mayo con toda esta adrenalina y cambio de vida de ustedes, porque empieza la guerra en Malvinas. ¿Cómo sigue a partir de ahí la vida de ustedes? Y yo tuve, estando en Malvinas, digamos, algunos desencantos, ¿no? Justamente por a lo mejor estar conviviendo con parte de los mandos, que por sus reacciones y por sus comentarios, o sea, medio como me pincharon un poquito, ¿no? Todo el tema del fin de la guerra. El 1 de mayo fue un clic, obviamente fue un clic. Los primeros días con una euforia, una adrenalina impresionante y vamos a romper todo y vengan lo que vengan. Con el tiempo empezaron a haber problemas de logística, de coordinación entre las propias fuerzas y empezaron a aparecer las noticias de los muertos, ¿viste? Y ahí también, ¿viste? Te empieza a pegar y empiezas a tomar conciencia de que se acaba todo en 10 segundos. O de que tu vida depende de estar 10 centímetros para un lado o 10 centímetros para el otro y no de la formación, la preparación, como te dicen y qué sé yo, ¿viste? O sea, estamos los dos sentados uno al lado del otro y de repente una esquirla te partió al medio a vos y yo estaba al lado y salí ileso, ¿viste? Qué sé yo, un tema de suerte. Y eso te va marcando y después a su vez también tenés que ir acomodando a todo este estrés que tenés, porque son condiciones que nunca se te ocurrieron que las ibas a vivir y que no estás preparado para vivirla tampoco. O sea, convivir con la muerte probable tuya en 5 minutos, si bien todos nos vamos a morir, ¿no? Saber que concretamente te podés morir ahí en cualquier momento y la de tener que matar. Porque si se me pone alguien enfrente y le tiras, ¿viste? Y te encontrás haciendo cosas y pensando cosas y diciendo cosas que hacía un mes atrás eran impensables, ¿viste? Te va cambiando un poquito todo eso en la cabeza y te vas dando cuenta que te vas alejando de tu eje de repente, ¿viste? Porque decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Yo pienso otra cosa. Y te pega duro, te pega en la línea de flotación eso, ¿viste? Mi otro gran clic fue el 25 de mayo, que fue el primer muerto conocido, digamos, un compañero nuestro de Delgada. Porque hasta ese momento sí, tenés noticias, ¿viste? De que la gente se muere o que se murió alguien, pero es un número. Es como la pandemia. ¿Cuántos murieron? 30.000, qué sé yo, no importa. Le tocó a tu tío, te mató, ¿viste? Y eso era lo mismo. Bajaron un avión, bajaron un barco, se murieron tal tipo de un bombazo, qué sé yo. Pero el flaco este era un conocido. Era el novio de la hermana de un compañero mío de todo ese año de Colimba. Y yo como dibujante me tocaba también hacer las primeras cruces de madera. Le ponía el nombre con el grado, qué sé yo, y después le colgaban el rosario, ¿no? Laburo fulero si los hay. Y bueno, ese día me acuerdo que fuimos al entierro de este pibe. Y yo me acuerdo que estaba ahí y hoy lo pienso a la distancia, todo, pero me acuerdo patente que en ese momento lo que pensaba, digo, esto es una locura. Digo, este flaco, digo, está ahí en pedazos adentro de una bolsa negra, que encima se murió en un momento por una bomba que habían tirado antes, no durante un ataque, sino que era una bomba de retardo que explotó y le voló la cabeza. Digo, y este pibe tiene familia, tiene padres que están lo más tranquilo tomando mate. No, lo más tranquilo no, estarán preocupados tomando mate en Mar del Plata, pero ni se enteraron de que se murió este flaco. Tiene una novia, que es la hermana de este pibe, que lloraba abrazado a mí, ¿viste? Porque éramos muy compañeros. Y la verdad que digo, esto no es un final digno para nadie, ¿viste? Entonces te empieza a cambiar todo eso, ¿viste? De la zarazazaza que hay alrededor de la guerra, ¿no? De la honorabilidad, de la dignidad y qué sé yo, que te da morir. Digo, esto no es digno ni para un animal morir así, ¿viste? Y ser enterrado en una bolsa y el ruido de la piedra de barro cayendo en la bolsa, todavía me lo acuerdo hoy. Y parado ahí todo, pensaba también, digo, y del otro lado está pasando lo mismo, ¿viste? Entonces, la verdad que eso fue un shock, te digo, y me quemó la cabeza directamente, ¿no? Porque decía, es una locura, esto es una locura. Lo que está pasando. De tener que enterrar a un tipo así, ¿viste? Roto en pedazos, adentro de una bolsa negra, en un hoyo húmedo, tirado ahí entre el barro, lejos de su familia, el tipo murió solo, ¿viste? Qué sé yo, ningún familiar, ningún ser querido que lo despida. Digo, esto es la guerra. Digo, no es eso de, qué lindo, vengo, ¿viste?
a defender los valores occidentales y cristianos y qué sé yo, y nadie muere como un héroe en la guerra, muere como un perro, ¿viste? O sea, después la gente quizá te pone héroe, qué sé yo, y el nombre de una calle o lo que vos quieras. Y quizás hay que pensar en eso, ¿vale la pena? ¿Viste? Semejante sacrificio, ¿viste? O sea, ¿te lo puede compensar eso? Que tu hijo tenga, o sea, que haya una calle con el nombre de tu hijo. No, flaco, no. Eso no se justifica con nada. Después de muchos años después me enteré que Camus creo que dijo algo así, o no me acuerdo quién, Sartre, qué sé yo, un escritor que dijo que hay muchas razones, creo, por las que vale la pena morir, pero ninguna por la que vale la pena matar. Y digo, ¿cuánta razón tenía este tipo, no? Pero bueno, me enteré tarde de eso. Así que ese 25 de mayo fue un clic fuerte, muy fuerte. Y Claudio, hiciste mención que te tocaba hacer esto con las cruces, ¿no? Y que lleve el nombre. Sí, porque querían alguno que le ponga el nombre lindo, que quede prolijito, entonces que mejor que un dibujante técnico. Y en ese sentido, ¿hubo alguno de esos que hayas hecho y que después, cuando los ingleses levantaron las tumbas de nuestros héroes y trasladaron hacia Darwin, después no haya llevado esa identificación? Yo creo que este Gurrieri, creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, pero Gurrieri el apellido seguro, no sé si estaba identificado de primer momento en Darwin, la verdad que no lo sé. Después sí había algunos que estaban, me parece, como ya para los finales de la guerra, que para el 8 de junio fue el otro clic, que te digo que también modificó todo el final de la guerra, que fue cuando un bombazo cayó en el director de tiro y mató a 5 de los nuestros, digamos, ¿no? Ahí había soldados, había suboficiales, entre ellos uno que había hecho toda la colimba yo con él, un tipazo también, un chabón que no era milico, digamos, ¿no? Era milico porque era sargento y pico, pero el chabón era un pan de Dios, buenísimo, era creo que árbitro de fútbol también en aquella época, René Pascual Blanco, un tipazo, bueno, se murió ahí. Ya esos yo ya no tenía por suerte esa tarea de ponerle los nombres a las cruces, y eso me parece que fueron identificados hace poco, digamos en el 2018 creo, cuando fueron con todos estos, estarían enterrados ahí con el solo identificado por Dios, digamos, ¿no? Soldado argentino. Pero no, la verdad que no sé. No sabés Tampoco sé qué pasó porque nosotros los enterramos en un lugar ahí cerca de la ciudad. Claro. Creo que era atrás del cementerio que está ahí en la ciudad, el viejo cementerio de Puerto Argentino que estaba ahí, que era el de los Kelper, digamos. Creo que atrás de eso lo enterramos, o para el lado del aeropuerto. La verdad que no me acuerdo porque mis recuerdos de aquel momento eran todos flashes y cosas y no sabía dónde estaba cada punto. La verdad que si bien lo veía en el mapa, después en ese momento no sabía dónde pasaba cada cosa. Y el 8 de junio, te la cierro, ya te cuento. También, bueno, murieron todos estos tipos juntos. Yo ahí me negué, ahí dije, no voy ni en pedo al entierro de todos estos. Y me quedé de guardia con Pla, Carlos Esteban Pla, el mayor, en el puesto comando. Y ahí fue donde el tipo, te digo, 8 de junio, me preguntó, dice, che, ¿conoces Uruguay? Y yo le digo, ¿por qué? Dice, sí, hay que ver a dónde nos llevan estos tipos, estos hijos de puta, qué sé yo, cuando nos tomen prisioneros, ¿viste? Y yo, recalculando, digo, ¿cómo? Ya está pensando que está todo perdido, ¿viste? Nos van a tomar prisioneros, chao. Entonces y le pregunté, digo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Y ahí me tiró todo un rollo que me cagó la vida, digamos, ¿no? En cuanto a alguna esperanza de que la cosa saliera bien, y me entró a hablar de todos los quilombos de logística que había, de los puteríos entre armas que había, y que él también se quería rajar y quería que esto termine cuanto antes, ¿viste? Qué sé yo, así que dije, bueno, digo, me lo está diciendo un mayor del ejército. Digo, si está todo perdido, paremos la otra, pues estamos enterrando mucha gente en estos días, ¿viste? Digo, si lo vas a parar, paralo ahora, ¿viste? No, vos te pensás que yo no quisiera, dice, pero hay que seguir, dice, así que hagamos lo mejor posible, qué sé yo. Y bueno, ese fue otro golpe, digamos, ¿no? Que sabía que no había mucha esperanza de ganar. Igual unos días antes le había mandado una carta a mis viejos diciéndole que no podía durar más de 15 días eso, y era creo que el primero o el 2, así que le pifié por poquito. Claudio, antes de continuar con el 8 de junio, desde la vida de ustedes, usted me habías comentado en un momento que habían hecho una especie de refugio ahí cerca de una casa, ¿seguían durmiendo ahí o a partir del 1 de mayo cambió eso? No, los primeros tiempos estuvimos ahí en esas casas,
Y después ya ya creo que habrán sido los primeros días de junio, nos mudamos de vuelta a ese puesto de inteligencia, si querés, comando, qué sé yo, al centro de la ciudad. Estábamos atrás de donde era la iglesia anglicana, creo, la grande, la catedral que hay ahí, esa que tiene los cosos de foca, de elefante, no sé qué son. Estábamos atrás de eso y ahí funcionaba como un puesto conjunto de control con otros radares. Y ahí yo ya por lo menos, habrá sido para esta fecha, el 8 de junio, esos últimos 10 días, la verdad que no sé cuánto, ya dormíamos bajo techo, digamos, ¿no? O sea, con la bolsa de dormir y todo, pero ya bajo techo. La verdad que fue un cambio brutal, ¿no? Buenísimo, porque por lo menos no te morías de frío. ¿Y el tema de la alimentación de ustedes? La alimentación era lo que se puede pretender, ¿no? A lo mejor quizás en una guerra, ¿no? O sea, pero no puedo decir que nos haya faltado comida. Los que estábamos en las zonas cercanas, digamos, a lo que era la ciudad, Puerto Argentino, ahí la logística funcionaba, pero bueno, los que estaban a lo mejor enfrente contra la montaña, para llevarla tenías que llevarla con un helicóptero, con algo, y no te asomaban el helicóptero ni por casualidad para que le tiren. O los camiones que faltaban, por ejemplo. ¿Viste? Nosotros, la unidad no tenía camiones propios, habían quedado, creo que llegó 1 o 2 nada más de los que pudieron cruzar. Y después empezó la guerra y ya no podían cruzar más camiones, ¿viste? En el barco, no me acuerdo. Creo que nunca supe el nombre del barco que llevó todos los cacharros nuestros para allá. Pero bueno, como no entraba todo, dijeron, bueno, sacrificamos los camiones. Entonces cada vez que había que mover alguna pieza del lugar o el director de tiro, a lo mejor de los misiles, estabas dependiendo de tener un camión que te lo preste otra unidad. Porque esa era la otra. Vos tirabas un misilazo desde un punto, o los cañones, qué sé yo, y al rato tenías un bombazo inglés ahí. O una vez que detectaban la posición de donde salía, ¡boom!, bombazo. Entonces tenías que tirar y rajarlo de ahí. Entonces tenías que, aparte, coordinar con la disponibilidad de un camión para poder movilizar eso, que es un cacharro gigante, ¿no? Y en todos esos días, ¿viste también derribo de aviones británicos de la artillería antiaérea? Sí, nosotros, te digo, volteamos, la verdad no sé cuántos, pero unos cuantos aviones se le voltearon. Sí, le volteamos. El misil también, en los primeros días de mayo, creo, no sé si el mismo 1 de mayo, que con el Roland también se tiró uno, se disparó desde la ciudad, ahí desde el centro, y lo hizo percha, ¿viste? ¿Sí? O sea, hubo derribo de aviones por la artillería de defensa aérea. Hubo un oficial de tu unidad que desertó. Sí, por lo menos que yo sé, sí. El capitán Carlos Alberto Calvo, ¿no? Por las dudas, le doy las iniciales nada más porque secreto de Estado no se puede difundir. Sí, el tipo es una basura. El tipo de logística era justamente, era un capitán de logística. Se tiró cuando empezaron los combates ya serios, digamos, se tiró adelante de una cocina de campaña, justamente, que llevaba la comida para los soldados, para todo el grupo, se tiró adelante, entonces se hizo pasar por enfermo, se habrá lastimado, qué sé yo, la verdad que no lo sé. Y esa misma noche, cuando se rajó en el primer avión que salía para el continente y se fue, dejó a todo el mundo de garpe ahí, no le importó nada, un traidor, una basura. Sin autorización del teniente coronel, se fue. Cuando se enteró el teniente coronel el otro día, yo estaba con él, le dijo menos bonito de todo, que le iba a cagar, ¿viste? Que le iba a pedir juicio de guerra, qué sé yo, no sé cómo se llamaba en aquella época. Estaba como loco, se puso loco, del ejemplo que daba y de qué sé yo. Y después también lo vi con el suboficial mayor, digamos, que era había un jefe de batería y un subjefe sería, qué sé yo, no me acuerdo, ¿no? Pero uno era un teniente primero y el otro era un suboficial mayor, ¿no? Un viejo. Que también todo el año ese de Colimba, ¿viste? El chabón era un ropero, un animal que no entraba por la puerta, ¿viste? Basureándote, que éramos todos cagones, que éramos todos maricones, que éramos todos trolos, ¿viste? Qué sé yo. Basureando al soldado siempre, ¿no? Permanentemente. Cuando empezaron los bombardeos, el chabón no lo sacaba de adentro un pozo ni con un tirabuzón, ¿viste? Cagado en las patas. Y yo esa también fue una de esas pequeñas revanchas, ¿no? Lo cita un día el teniente coronel, pues se entera de que el tipo estaba diciendo a sus soldados, ¿no? Los que estaban con él en ese grupo,
Si por allá entran los ingleses, sacan la bandera blanca, no disparen, qué sé yo, ¿viste? O sea, el tío es un enfermo mental, ¿viste? O sea, sos milico, la puta madre. Y lo llama el teniente coronel para ofrecerle volverse al continente, ¿viste? Y yo lo tenía al tipo de frente, al teniente coronel sentado, de espalda, y yo paradito atrás, ¿viste? Ahí, nada, esperando órdenes. Pero escuché todo, y viste la sonrisa, ¡ring!, cuando estaba diciéndole al tipo de que era un cagón, no se lo dijo en esas palabras, pero le dijo, dice que estaba desmoralizando la tropa, que no podía seguir en esa actitud, que el tipo le ofrecía, que quedaba entre él y su oficial mayor Morales, quedaba entre ellos dos el tema de mandarlo para el continente, sin que nadie se enterase de que era porque estaba cagado en las patas, ¿no? Así que yo imagínate la sonrisa para ir atrás, basura, ¿viste? Que nos boludeaba todo el año diciendo que era el gran capo, ¿viste? Y era un cagón de cuarta. Pero el tipo no se fue, ojo, ¿eh? Después cambió la actitud, no sé, tampoco faltaba mucho para el final de la guerra en ese momento, pero el tipo se quedó. No sé, porque la verdad que no hablé con otros, si después cambió su actitud y si le dijo que en vez de bandera blanca saquen una amarilla, la verdad que no lo sé. O otro, me imagino que otro suboficial habrá tomado la función de él y al tipo lo tendrían ahí para que se me mate, no sé, para que, alguna boludez. Y a diferencia de estos dos casos que estás mencionando, el teniente coronel Arias tenía otro tipo de desempeño. Sí. Por eso yo siempre, con la posguerra se viene hablando de los milicos y de todo, ¿no? Se viene cuestionando y es como que se toman dos posiciones muy extremas, ¿no? Por un lado, toda la parte de euforia que genera la recuperación soberana y que Malvinas sería como un sinónimo de patriotismo y de cosa nacional y de resistencia y de pararte frente a los grandes, que está buenísimo, que eso fue. Y por el otro lado, lo que está ligado a la dictadura, con todos los milicos hijos de puta, torturadores, asesinos, robadores de bebé, que también fueron. Pero entre esas dos cosas está la Guerra de Malvinas, digamos, ¿no? Que tuvo actores de los dos lados. Y como toda colectividad, si querés, no sé, todo colectivo, dentro de los milicos hay de todo. Hay hijos de mil putas que me hacen condenados, y memoria, justicia y verdad, con Malvinas también, memoria, justicia y verdad, para que se sepa lo que pasó. Entonces hubo tipos que torturaron, digamos, ¿no? que estaquearon, que a pesar de que muchos dicen que no, yo lo vi, o sea, había gente estaqueada, y tipos que, la verdad, hicieron lo mejor posible lo que sabían, y yo considero que este tipo, Héctor Luín Arias, el teniente coronel, fue uno de esos. Digo, sí, yo me saco el sombrero ante él porque el tipo siempre se manejó profesionalmente, digamos. Yo lo vi porque tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con él, discutir con generales y con cosas para que le respeten sus decisiones porque era lo mejor, y lo vi preocupado por la tropa y preocupado por la logística y porque el soldado tenga comida y tenga abrigo y que le lleguen las municiones y todo, ¿no? Y muchas veces me decía, dice, me atan las manos, no me dejan actuar, ¿viste? Cuando volvíamos en el jeep, ¿no? No tenía nadie con quien hablar, hablaba conmigo, supongo. Y yo lo vi a él, justamente con respecto a esto de los estaqueos y qué sé yo, de los milicos, en uno de estos viajes entre las posiciones y los lugares donde estábamos recorriendo, él vio que estaban estaqueando a un soldado y le dijo al conductor, ¿no? Que pare el jeep, se bajó y lo fue a cagar a pedo, digamos, al suboficial, que yo, te soy sincero, no recuerdo si era de artillería, si era de nuestro grupo o no, eso no me acuerdo, me parece que no, porque si no me acordaría de que cagó a pedo a tal tipo, ¿no? Pero podría ser alguno de una batería de tiro, que yo no los conocía, no sé, la verdad, ni idea. Pero la cuestión es que el tipo paró el jeep, se bajó y le fue a decir al chabón que le busque otro castigo, o sea, que no estaba en contra de que lo castigue si el tipo se lo merecía por algo, pero que le busque otro castigo porque eso atentaba contra la salud de la tropa, contra la salud del soldado, y era una locura con ese clima hacer un tipo de castigo de esa índole, digamos, ¿no? O sea que había algunos que se salvaban, contaba con los dedos, ¿no? Había hijos de mil putas, lleno, y también había tipos, unos cuantos que tuvieron un excelente desempeño, que hicieron las cosas como más o menos se debía, y que trataron de hacer las cosas bien. Claudio, ¿y la relación entre ustedes, entre los soldados? ¿Cómo era el día a día entre ustedes? La vida
Ahí Y la en vida, Malvinas yo te digo, y o sea, era soldado viejo, la mayoría de estos 10 o 12 que estábamos ahí, éramos soldados viejos. Había soldados de la clase nueva, que pobres, viste, estaban más perdidos que el turco en la neblina. Recién habían terminado la instrucción y fueron a Malvinas, ¿viste? No por conocimiento, que nosotros no sabíamos mucho más que ellos, quizás, ¿no? Militarmente hablando, pero sí, bueno, la teníamos más clara con el trato con los milicos, con el trato entre nosotros. La verdad que el trato, la convivencia con este grupo fue maravilloso, porque la verdad que nos conocíamos todos y nos apoyábamos todos, compartíamos todo, compartís todo. Tratamos de darle justamente apoyo, de integrar a los pibes nuevos para que no se sientan tan perdidos. Pero fue bueno, fue muy bueno. O sea, no había agachadas, digamos, ¿no? Entre nosotros. Y sí, había agachadas, por ejemplo, qué sé yo, nos poníamos de acuerdo para, qué sé yo, llegaba, no sé, una caja de chocolate y se la encanutaban los milicos, ¿viste? Y decía, pará, flaco, esto para los soldados, ¿viste? Entonces íbamos y le afanábamos, ¿viste? Las cosas nosotros, los que teníamos a lo mejor de repente acceso en algún momento de la casa, che, no hay nadie, entramos, pum, pum, le afanábamos las cosas y las repartíamos entre todos, ¿viste? O el azúcar, que era un bien valioso en ese momento y se lo guardaba el principal que había ahí. No, yo la voy a repartir cuando yo quiera. Vas a repartir, yo te la afano y la uso cuando a mí se me da la gana porque es mía, no me joda, ¿viste? Ese tipo de boludeces. Pero por suerte, o sea, es como que a unas fuerzas y cuando viene el quilombo, ¿viste? Espalda contra espalda, vamos los dos, nos defendemos uno al otro. Y si alguno de los dos se tiene que morir, ojalá que sea vos, ¿viste? Porque lo que menos querés es quedarte seco ahí, ¿no? O sea, todo el mundo quiere volver. Pero bien, la verdad que bien, buena gente. Mencionaste que el 25 marcó ahí en Malvinas, también el 8 de junio. ¿Cómo por esa conversación que tuviste con el mayor el 8 de junio, diciendo que bueno, que ya se venía como la rendición adelantándolo? ¿Cómo fue desde ese 8 de junio hasta el 14? Porque además ahí en ese momento comienzan los combates finales. Claro. Sí, y la verdad que fueron unos días de miércoles, porque yo ya tenía esa idea en la cabeza. A su vez tampoco la decía, me la comí solo, ¿viste? Porque no se la dije a ninguno de los que estaban conmigo ahí para no desmoralizar más todavía a la gente ni sacarle las ganas. Y fueron justamente los días donde vos veías ya repliego de tropas y los combates constantes, los bombardeos constantes, ¿viste? Nosotros, como Artillería de Defensa Aérea, nos tiraron desde el 1 de mayo hasta el 14 de junio. O sea, donde estaban los cañones eran los objetivos más buscados también, ¿no? Por los ingleses. Y bueno, nada, escuchabas todo eso cada vez peor, digamos, cada vez más muertos, cada vez más replegados. La gente que llegaba, ¿viste? A la ciudad la veías hecha percha porque venían con piltrafo, ¿viste? Tirados, y la verdad que fue malo. No, eso no te quitaba las ganas, ¿viste? Te pones adelante y te bajo con lo que tengo, ¿viste? O sea, de tirar tiros. Y yo lo que decía muchas veces, hace poco, comparaba, ¿viste? No sé, un partido de fútbol de Flandria, digamos. Che, ponete los pantalones cortos que tenemos que ir a jugar un partido. De repente, adelante tenés al Manchester City, ¿viste? Te van a llenar la canasta de goles. O sea, en ese momento se vivía un poco eso. O sea, mirá, nos están dando para que tengamos, ¿viste? Pero yo te parto la tibia del peroné con fractura expuesta, ¿viste? Y si me haces algún firulete, me haces un caño, ¿viste? Me venís a zarpar a mi cancha, te rompo la gamba en un pedazo. Esa es un poco la resistencia que había, digamos, ¿no? Si bien vos y yo escuchaba y veías cosas de repente en reuniones así de los mandos o por la radio mismo, que no estaba yendo bien la cosa, nos estaban cagando a goles, ¿viste? Pero bueno, eso. Los goles los vas a hacer porque a lo mejor estás mejor preparado que nosotros, pero no te voy a dejar los tobillos rotos, ¿viste? O sea, te va a costar jugar otro partido después, ¿viste? Ese era un poco a lo mejor el espíritu que había en esos días, ¿no? Y si te toca tirar con lo que tengas, ¿viste? Y si te veo venir, te voy a pegar, ¿viste? Por lo menos te voy a pegar, qué sé yo. Una de esas me vas a pegar vos también, muy probable. Pero bueno, no te va a salir gratis la cosa. Y el 14 de junio, ¿cómo te enterás del cese de los combates? Y también radio, y ahí nos fuimos un poco de la posición que teníamos y estábamos más cerca de los cañones con el teniente coronel. Y bueno, ya se veía, ya era los últimos avances. Esa noche fue un infierno, fue la noche más larga del
el universo, digamos, ¿no? Para nosotros, no se terminaba nunca. Y de repente el silencio, ¿viste? Silencio sepulcral en todo Puerto Argentino, no se escuchaba nada, ¿viste? Algún tipo, algún tiro por allá lejos, de algunas resistencias que todavía se estaban dando, algunos combates que todavía estarían por ahí dando vuelta, pero ya había como una especie de alto el fuego, ¿no? No todavía declarado, pero sí ante ese silencio, ¿viste? Toda una expectativa impresionante, todo el mundo en los pozos, tapado con lo que tenía, ¿viste? Qué sé yo, y yo con el loco de miércoles en un jeep ahí en el medio de la nada, con la radio. Y bueno, ahí a la madrugada, ya en las primeras horas de la mañana, creo que fue, no me acuerdo qué horario, dieron el cese el fuego, el alto el fuego, ya que no pasaba más nada. Y también fue un momento fulero, ¿no? Primero, o sea, por un lado, sos un ser humano y querés volver a ver a tu familia y salir de semejante infierno, esa locura, toda esa miércoles en la que te encontrás envuelto. Y por otro lado es como que es la confirmación de que no lograste el objetivo, digamos, ¿no? O sea, para lo que vos fuiste ahí. Y bueno, nada, cuando dan la orden, ¿viste? Por radio, se la digo al teco, al teniente coronel. Y el chabón fuera de joda, se le cayeron las lágrimas, ¿viste? Y dice, bueno, le agradezco mucho todo lo que hizo, Chaffer, qué sé yo, dice, apague todo y vaya y comuníquele a la tropa. Y el tipo se quedó ahí en el auto ¿no? con la radio, qué sé yo. Y bueno, yo vuelvo corriendo ahí donde estaban todos los pozos, qué sé yo, donde estaban todos, y lo mismo, ¿viste? Digo, che, se acabó, está el alto el fuego ya definitivo, no disparemos más, que todo, se acabó todo. Y ahí fue otro sapo que me tuve que tragar, que era, o sea, por un lado los soldados diciéndome, me estás jodiendo, no puede ser, no, nos quedamos y le seguimos tirando con lo que tenemos, qué sé yo. Y un grupo de suboficiales, un principal, un sargento primero, qué sé yo, saltando y abrazándose los tipos. Se terminó y saltaban, ¿viste? Como si fuera, no sé, el gol en el minuto 93 de una final del mundo contra Brasil, festejando. Y yo digo, estos tipos, flaco, vos juraste por esto, te dedicás a esto, hijo de tu madre. O sea, por un lado entiendo, ¿no? de la tensión que estaban viviendo, pero tu rol, que nos viniste diciendo desde todo el año 81 y desde que empezó la guerra, de morir por la patria y del honor y de qué sé yo, digo, lo estás escupiendo en este momento, ¿viste? Una locura. Así que un veneno, un asco tenía en ese momento yo, ¿viste? Un desastre, ¿no? Pero bueno, ese fue el 14 de junio. ¿Y el momento de contacto con los ingleses? Y después ya, bueno, empezamos a volver, o sea, volvimos para el lado donde te digo que teníamos nosotros nuestro puestito ahí en pleno centro. Y el centro de Puerto Argentino era un quilombo. O sea, volvían tropas que todavía se estaban replegando, empezaban a aparecer los ingleses, ¿viste? Formaditos, llegando a la ciudad. Y nada, fue todo un despelote. Nos dijeron, a partir de ahora te recibiste de prisionero de guerra. Así que sos prisionero de guerra, quédate acá esperando órdenes de estos tipos, que tenían una boina roja. Y el trato con ellos, la verdad que no te puedo decir que fue malo. Y esa era otra locura, ¿viste? O sea, yo digo, hasta ayer, 14 de junio, nos estábamos tirando y si te me ponías adelante te vaciaba el cargador en la cabeza. Y hoy estamos compartiendo un chocolate. Porque yo me acuerdo que, nada, te llevaban, estuvimos haciendo tarea de limpieza, ¿viste? Qué sé yo, te llevaban a limpiar las casas, la calle, qué sé yo. Y te pones a hablar con algunos veías que eran pendejos también, igual que nosotros, ¿viste? Y los oficiales y todo, que trataban de establecer algún tipo de diálogo, ¿viste? Mientras vos estabas esperando, te tenías ahí sentado al pedo, hasta que a lo mejor que hacían un cambio y tenías que hacer algún tipo de tarea que ellos te decían, que te repito, era de limpieza de las casas, de juntar pertrechos y cosas que estaban tiradas por todos lados. Y los tipos te decían, dice, ustedes están locos, dice que ustedes no cobraban guita por hacer esto, ustedes están gratis acá, están tan locos, ¿viste? Y a su vez te reconocían también el tema ese como diciendo, jugaste para romperme la tibia y peroné, pero jugaste, flaco. O sea, estuviste jugando un partido que nos costó ganarte, digamos, ¿no? Y eso también te hace sentir un poquito, ¿no? Más fuerte. Pero los tipos te trataban bien y yo me acuerdo que nada, en una de estas cosas había agarrado una lata de roast beef, no me acuerdo, que venía con salsa, con un cosito para prender fuego, ¿viste? Y vos te la calentabas con eso. Y yo como un boludo pensé que me iban a dejar hacerlo, ¿no? Entonces preparé toda la cosita y yo veía que el inglés me miraba, ¿viste? Preparé la chapita, puse la pastillita para prender fuego, qué sé yo, pongo la latita arriba. Cuando prendí el fósforo me dijo, nada, flaco, ¿qué te pasa? ¿Querés comértelo frío?
Entonces yo le decía que tenía hambre, que quería comer algo, y el chabón peló, viste, que tenía ahí, que yo fue la primera vez que la vi, ¿no? Era como una barrita blanca, que calculo que debe ser de azúcar pura, no sé, de glucosa, qué sé yo, qué cuerno, viste, para fortalecer. Y el tío me dijo, no, comete esto, si tenés hambre, comete esto, dice que te va a hacer bien. Y me hacía así, viste, como diciendo que te va a dar fuerza, qué sé yo. Y era una locura, digo, esta es la locura de la guerra, ¿viste? O sea, el día anterior te tiro con lo que tengo y me matás si podés. Y hoy estamos compartiendo un faso, porque de última intercambiamos faso. Yo le había pedido cambiar el gorrito, el birrete, me dijo que no podía, qué sé yo, bueno, lo dejaban. Pero digo, bueno, es esto, gente peleándose, matándose, y al otro día vamos a un partido de fútbol, como si nada. Un poquito, ¿no? En claro quién tiene el poder y cómo impone las cosas, ¿no? O sea, que vayan los pibes, que se maten, y nosotros luchamos por alguna otra cosa. La guerra es eso, ¿no? O sea, es el último diálogo que tiene el poder para dirimir algún problema entre ellos, ¿no? Y van otros en otros lugares, ¿no? Desde luego. Claudio, ¿cómo fue el regreso al continente? Y yo volví, te digo, estuvimos ahí como prisioneros en la ciudad hasta el 20 de junio. Nos subieron al Norland y el 21 estábamos llegando a Puerto Madryn. Llegamos a Puerto Madryn y bueno, ahí obviamente primer lavado de cabeza, lo que pasó en Malvinas queda en Malvinas, acá no se habla de nada, la sociedad está recaliente con ustedes, no hablen de nada, perdieron encima. Digo, hijo de puta, vos sos milico. ¿Cómo perdieron? Perdimos en tal caso, ¿viste? Perdieron la guerra, hay mucha bronca, y nos metieron por la puerta de atrás, digamos, y de ahí nos pasaron a Campo de Mayo. No me acuerdo dónde, en la escuela de suboficiales era, la verdad que no sé dónde estuve esos días, que fueron un par de días de control engorde y lavado de cabeza para que te calle la boca. Ahí nos hicieron firmar una cosa que decía que no podías hablar, no podías ventilar secreto, qué sé yo, no sé, cualquier pavada. Y después a Mar del Plata, que yo cuando estuve esos días acá, digo, déjame salir, yo vuelvo, te juro por Dios que vuelvo, le decía, ¿viste? Pero déjame ir a mi casa, avisarle a mi viejo que estoy vivo y que estoy acá, ¿viste? Que me vean por lo menos, y yo verlo y darle un abrazo, qué sé yo, ¿viste? Estaba como loco. Y no me dejaron, y digo, déjame hablar por teléfono, lo llamo por teléfono. No, y no me dejaron. Y ese último día, que ya el otro día nos íbamos, casi me rajo también de ahí del cuartel, ¿viste? Pero como estaba en Campo de Mayo, terreno desconocido, no sabía para dónde tenía que salir, digo, a ver si agarro un loco y encima me fajo un tiro, digo, lo único que falta, zafé de Malvinas, digo, me mata un enfermo acá en Campo de Mayo. Y bueno, nos llevaron en tren a Mar del Plata, y ahí sí nos estaba esperando un montón de gente en la estación de tren, ¿viste? Con aplauso, con todo, qué sé yo, ahí todo, festejando. El regreso, nos dejaron pasar la noche. Nosotros los de Buenos Aires nos decían que si teníamos algún conocido que podíamos ir a dormir con ellos, no había ningún problema, y si no, bueno, ir a dormir al cuartel. Y yo me fui a dormir a la casa de un soldado que había salido, un compañero ahí de la Colimba, que había salido en la primera baja, que nos vino a recibir, qué sé yo, y dice, no, venite conmigo a casa, y bueno, me fui a la casa de él, a morfar y a pasar la noche ahí, y después al otro día entregué todo en el cuartel. ¿Y pudiste hablar con tu familia o...? No, nada, no, todavía no. Cuando salgo del cuartel, ahí sí, cuando salimos del cuartel, que nos dieron como la vía libre, dice hasta que le demos la baja, váyanse. ¿Recordás más o menos el día? El 25, 26 de junio habrá sido, qué sé yo, la verdad que no me acuerdo del día exacto. Pero... ¿Y tu última carta a tu familia cuándo había sido? No, se la había escrito en junio, qué sé yo, no sé, el 12, 13, pero yo no... Ojo, yo tuve un montón de tiempo sin recibir nada. Yo le escribía cartas todos los días, bueno, todos los días, cuando podía, digamos, ¿no? Y yo no recibía nada. Y después me enteré que ellos tampoco recibieron durante un tiempo y después recibieron un montón de cosas juntas, pero bueno, el correo era un despelote en ese momento, así que era normal. Nos dejan salir, nos rajan, váyanse. Y ahí yo creo que fue que llamé por teléfono desde la terminal de ómnibus, me parece, a mi vieja. O sea, tenía... No sé de dónde saqué la guita. En ese momento tendría algo de guita que me habrá quedado en el bolsillo de antes de ir a Malvinas, o si nos dieron guita a los milicos en ese momento, algunos mangos como para salir, la verdad que no sé. Lo que sí sé que me acuerdo que con el pago que nos dieron por Malvinas, digamos, que eso fue después, que ya habrá sido en agosto, septiembre, qué sé yo,
Puse guita y me compré un radiograbador. O sea, no me alcanzó ni para comprar un radiograbador de cassette, una porquería. Pero bueno, en ese momento tenía algo de guita en el bolsillo, así que compré una ficha de teléfono, o tendría la ficha de teléfono, y la cuestión que llamé a mi casa, ¿viste? Y bueno, todo llorando, todo un quilombo, ¿no? Y me vine en un... se me quebró un poquito la voz, perdón. Me vine en un micromar. No quería esperar hasta que saliera el tren. Dije, lo que salga primero me lo tomo, me importa un pomo. Y por eso me acuerdo que pagué el pasaje y todo, ¿no? Porque tenía guita en ese momento. Lo que tenía lo gasté ahí. Y les avisé que viajaba en ese micro, entonces me fueron a buscar a Retiro después, ¿viste? Y ahí sí, abrazos y de todo un poco, ¿no? ¿Y de ahí? Y ahí vino el verdadero desafío, decía yo, ¿no? O sea, la guerra se termina, pero la posguerra, y ahí viene el quilombo de insertarte de vuelta en la sociedad, ¿no? Cuando volviste, ¿venías ya con el DNI o te tenías que volver? No. Lo tuvo que ir a buscar después mi viejo, me parece. Pero vos yo no quise ir al cuartel, lo mismo que después cuando tuve que ir a buscar un certificado para buscar laburo y qué sé yo. Tampoco fui, fue mi viejo pobre, a buscar la Mar del Plata. No quería saber nada con los milicos. Es más, yo tenía todo el bolso, porque yo el bolso también lo había perdido en una de las corridas que hubo de pozo a otro pozo. Y había metido todos mis pertrechos, digamos, dentro de la campera esa de duvet que nos daban, le había dado vuelta. Y con eso había armado todo el bolso, con el rancho y las cosas que tenías ahí del uniforme, digamos, ¿no? De Malvinas. Yo me lo podría haber traído, porque lo podría haber dejado tranquilamente en la casa del flaco esa noche. Y al otro día cuando me venía lo iba a buscar y me lo traía. Pero no quería saber nada, dije que se guarden todo. Tomá, y si me queda algo más por la duda también te lo devuelvo, no quería saber nada, ¿viste? Con los milicos. Así que nada, me vine con lo puesto, digamos, ¿no? Y el DNI lo fueron a buscar después. Ahí fue tu familia a buscarte a Retiro y el regreso también al barrio con tus amigos. ¿Cómo fue todo ese día de regreso? Y ahí medio como que, bueno, después me enteré también, ¿no? Porque estando ya en casa, era como que lo puteaban a mis viejos, porque yo llegué también de noche, en el micro. Como que me querían haber hecho un recibimiento, qué sé yo. Yo dije, menos mal que no, porque me hubiera partido al medio. Así que nada, llegué, te digo, me fui a mi casa, qué sé yo. Mi viejo tenía un kiosquito, así que bueno, al otro día empezaban a pasar todo el vecindario por el kiosco. Compren algo, decía yo. Para saludar y qué sé yo, todo. Y con mis amigos también, porque tampoco tenía novedades. Algunos les había escrito alguna carta, algunos me habían mandado algún telegrama, qué sé yo. Igual yo tenía mi grupo de amigos, digamos, de la cuadra, y mi otro grupo de amigos durante toda la secundaria, que la mayoría vivía en Lanús, porque yo cursé en Lanús, ¿no? Pero bueno, nada, costó todo, ¿viste? Porque en ese momento después hubo como una especie de cierre, de silencio de muchos años, ¿no? Nadie hablaba de Malvinas y no era conveniente tampoco hablar de Malvinas mucho. Y con los amigos había también como un pacto de no preguntas, yo no hablo, ellos no preguntan. Y cuando saltía el tema te dabas cuenta que era un tema que nadie quería hablar, ¿viste? Se formaban esos silencios sepulcrales, ¿viste? Que había que cortarlo con cuchillito. Ya sea con amigos o en cualquier otro ámbito, ¿no? De repente en el laburo, que estuviste en Malvinas, hablemos de otra cosa, ¿viste? Así que fue toda una serie de años de introspección, digamos, ¿no? De no hablar de Malvinas. No por lo que nos pedían los milicos que no hablemos, ¿no? Sino yo digo que era también por preservarte, quizás. O sea, no quedar pegado con el rol de combate, no quedar pegado con eso de Malvinas, poner la cabeza urgente en otra cosa y empezar a tratar de volver a rearmar, digamos, toda tu lista de valores, toda tu cabeza que la tenías preparada, digamos, en ese momento para soluciones y situaciones no previstas, para una vida más normal, civil, que era lo que uno tenía proyectado, ¿no? O sea, yo ni bien volví, tuve la terrible suerte de que me abrieron la puerta en el colegio donde había, acá en el Kennedy. Laburé unos meses como preceptor, o sea, el director sabía de mi situación, a través de un contacto justo se produjo una vacante de una preceptora que se iba por licencia de maternidad y me dijo, ¿lo querés? Y dije, sí, listo, me fui a laburar ahí. Y después, ya para fin de año, entré cuando abrieron los registros en las empresas del Estado, que nos tomaron examen a todos, ¿viste? Cosa que lo veo perfecto, ¿no? O sea,
te tomaban un examen y en función de tu perfil te daban una función. Entré a laburar en Entel. Y lo que también agradezco siempre, día a día, desde aquellos días locos del 82, a la UTN, que me respetó el ingreso, digamos, pues en principio había quedado por faltas, me parecía muy turro que me dejen libre, ¿viste? Por falta, pero bueno, o sea, yo ingresé, empecé a cursar en agosto del 82 la facultad, tuve que rendir todos los parciales que no había rendido. Lo que sí me perdonaron fue la presentación del trabajo práctico, ¿no? En algunas materias me dejaban presentar fotocopia de alguno, como cierre, digamos, ¿no? De la parte práctica de la materia. Y eso me permitió tener la cabeza en otra cosa, en otro foco, ¿no? Y a su vez también elaborando un poco qué había pasado, ¿no? ¿Qué era eso que había vivido? ¿Qué hacía con eso que había vivido, digamos, ¿no? Y en el laburo, por ejemplo, ahí en Entel, que también de repente había otros excombatientes que habían estado trabajando, que habían entrado a trabajar, digamos, a lo mejor algunos habían entrado en otros llamados anteriores que habían habilitado. Yo entré en diciembre, no se hablaba de Malvinas. O sea, todo bien, vamos a comer juntos, pero en Malvinas no se hablaba, ¿viste? Sí, de repente, ¿dónde habías estado? ¿En qué unidad? Y hasta ahí, nada más, ¿viste? Después, mientras vos lo veías también al otro bien, está todo bien, no pasa nada, ¿viste? Pero bueno, muchos años de silencio. Yo te digo, entré a laburar ahí en Entel, me retiré en Telefónica hace muy poco. Y había compañeros que se enteraron que yo tuve Malvinas después de 20 años de laburar juntos, ¿viste? Me dijeron, ¿fuiste Malvinas? Porque no era algo un tema que uno sacase, ¿viste? A relucir. Yo siempre decía, y me planto siempre en la misma, que el mejor reconocimiento que le puedes hacer a un excombatiente es tratarlo en igualdad de condiciones, ¿viste? O sea, ningún privilegio, nada por el estilo. Y lo que sí exigía, digo, ningún castigo, ¿no? O sea, no por el hecho de ser veterano de guerra o excombatiente le vas a cerrar la puerta a un tipo sin evaluarlo antes, ¿viste? Y en ese sentido le agradezco a la universidad, le agradezco a la empresa, porque nos trató en igualdad de condiciones, por lo que uno sabía hacer y por lo que uno podía hacer, ¿viste? Entonces cada uno tuvo su posibilidad de hacer carrera, de dedicarse a otra cosa, de reinsertarse de vuelta en la sociedad. En una sociedad que no sabía qué cuerno hacer con nosotros, ¿no? En realidad es eso. Porque si te moriste, héroe, sellito, está todo bien, listo, un nombre, una calle, pero ¿y qué hace con el que volvió? ¿Viste? Los milicos nos cerraron la puerta en la cara, así no, porque ustedes son personal civil, la obra social es nuestra, arréglense como puedan, laburo que se lo dé el Estado. Y ahí hubo un montón de gente que quedó varada, ¿viste? Yo me consideraba, y me considero un privilegiado, digamos, ¿no? Por haber podido volver y por haber podido insertarme de vuelta en la vida civil de la manera que pude hacerlo. Pero yo veía, sobre todo en los primeros momentos, cuando empezaron los primeros movimientos de veteranos, de excombatientes y qué sé yo, ¿viste? Yo hasta me sentía como en falta o mal, porque digo, carajo, estoy estudiando, me recibí de profesional, tengo un laburo, tengo obra social, y veía chabones, ¿viste? Que lo veía ahí en la plaza, qué sé yo, que estaban rogando por una atención médica, ¿viste? Y yo digo, bueno, carajo, tengo una obra social, una prepaga de última en el coso, y estos tipos no tienen nada. Y eso pasó, ¿viste? Eso pasó. Y encima, al principio la sociedad no te daba ni 5 de bola, o no sabía qué hacer, no sabía cómo tratarte, vamos a ser honestos, y vos no podías ni siquiera hablar. Y después con el tiempo, bueno, la cosa se fue cambiando, se fue sabiendo, y yo creo que lo mejor es esto, saber, ¿viste? De primera mano qué fue lo que pasó, qué fue lo que actuó cada uno, que hubo gente que merece todo el respeto y todo el reconocimiento por su labor, sea milico de grado o no, soldado, qué sé yo, personal civil que hizo de todo allá, y tipos que fueron una basura, que merecen la condena social y que moriste podrido en una cárcel si sos traidor, como el chabón este que se fue, ¿viste? O sea, que lo sepa todo el mundo, ¿viste? Una basura. Entonces creo que sabiendo eso y escuchando las cosas de primera mano, me parece que es lo mejor. Claudio, vos cuando entras ahí en Entel, entras con esto que hicieron para que los combatientes justamente entren a laburar. Los que eran combatientes, si bien vos decías esto que había como solamente se preguntaban por la unidad y ese respeto, pero ¿tuvieron algún tipo de organización ustedes interna o no? Nosotros no. En el caso de Telefónica, no, hasta
pasados no sé cuántos años, la verdad que no sé en qué año habrá sido. Lo que pasa es que, por eso te digo, a vos te tomaban un examen para entrar a la empresa y en función de, qué sé yo, era técnico recibido recién ahí en el industrial, entonces, bueno, me tomaron el examen para técnico, entré como técnico. El tipo que había estudiado, no sé, arquitectura o para oficinista, entrabas a las oficinas, estábamos todos separados en distintas funciones y a lo largo de todo el país, porque Entel tenía, para las empresas del Estado tenían presencia en todo el país, ¿no? Pero te digo, en el mismo sector donde uno estaba no se hablaba del tema. No se hablaba del tema y sabías que había un chabón allá, sabía que de repente habían hecho un simulacro de incendio y había un loco en el piso 9 que se tiró abajo de un escritorio porque cuando escuchó la sirena se pensó que venía un ataque aéreo, ¿viste? Qué sé yo. Pero hasta ahí llegaba, ¿viste? Comentarios y cosas y a lo mejor alguna boludez que hablabas con el tipo que tenías al lado. Después hubo un presidente ya con la empresa privatizada que el tipo, Juan Benner se llamaba, organizó, o sea, ¿viste? Dio el lugar para hacer como una juntada nacional, digamos, dentro de la empresa de todos los veteranos de guerra. Porque el tipo le gustaba, le pegó la onda Malvinas, qué sé yo, no sé, y el tipo, yo hablé varias veces con él, en reuniones que teníamos por este tema, ¿no? De luego, y el tipo decía que lo tenía muy cercano porque el chabón también tenía nuestra edad. Era medio facho el chabón, creo que había estudiado en alguna escuela de milicos, porque el alemán le decíamos. Pero bueno, el tipo tuvo la visión de repente de juntar a todos los veteranos y ahí sí se formó una comisión de veteranos de guerra telefónicos y éramos una bocha en aquel momento, éramos como 200 personas, 170, cosas por el estilo. Y ahí hubo algún tipo de, no te digo de contacto, pero sí de repente todos los años empezó como a hacer una reunión en la temporada alta de Malvinas, como le digo yo, ¿no? Entre abril y mayo, por ahí como mucho. Donde nos juntábamos, qué sé yo, de acá en Buenos Aires siempre, y le garpaban el viaje, ¿viste? Al tipo que venía del interior, que quería venir, y bueno, hacían algún tipo de espectáculo, venía alguno a cantar algo, qué sé yo, y era un momento donde alguien leía algo y se conmemoraba un poquito, o se tenía en cuenta el tema Malvinas, y se planteaban temas a lo mejor que los de la comisión, digamos, llevaban como mandato que algunos pedían que la empresa tiene que tomar a los hijos. No, no tiene que tomar a nadie, no tiene ninguna obligación. Sí que le den la posibilidad igual que a cualquier otro y que en igualdad de condiciones de repente, bueno, una de esas que tenga algún tipo de prioridad, pero más que eso no, ¿viste? Pero bueno, ese tipo de planteos o de cosas para, no sé, que iban a lo mejor más allá de lo laboral, digamos, ¿no? Tener un plus que decían, qué sé yo, no sé, me acuerdo pedían que paguen un plus, digo, ¿no? La empresa no tiene ninguna obligación de pagar ningún plus, ¿viste? No, pero el Estado lo paga. Bueno, el Estado es el Estado. Pero bueno, había se le dio una cierta formalidad, una cierta organización a los veteranos de guerra telefónicos dentro de la empresa. Claudio, vos fuiste a Malvinas después. Yo volví en el 2018, ¿sí? A través también a través de la empresa, en definitiva, porque en realidad fue a través del sindicato. Con esa movida que hizo la empresa esa primera vez, se habían juntado los de Telecom, digamos, los de Telefónica, porque la empresa ya estaba dividida, estaba privatizada en dos, y los del sindicato, y entre las tres empresas pusieron guita y habían sorteado, creo que eran no sé cuántos viajes a Malvinas. Y eso después lo siguió haciendo el sindicato. La empresa en realidad creo que una vez más participó, tiró unos mangos ahí, qué sé yo, pero el sindicato después cuando juntaba un poco de guita, hacía un sorteo para los telefónicos en realidad, pero no por Telefónica, ¿no? Para cualquiera de las empresas de telecomunicaciones que tenía veteranos de guerra, digamos, hacían un evento que lo estuvieron haciendo hasta antes de la pandemia. Se hacía un evento también así acá en el polideportivo que tiene la empresa o el sindicato en Ezeiza. Venía gente de todo el país y se hacía un sorteo de viajes. Y a mí me tocó en el 2017, o sea que yo viajé después en el 2018 a Malvinas. Volví a pisar Malvinas. ¿Y cómo con fue? Muchísima duda. O sea, tuve muchísimas dudas, ¿no? La verdad que no dudé mucho de ir. Era como que en cada sorteo, y en algún sorteo creo que no, ni puse el nombre, ¿viste? Digo, a ver si justo tengo y me sale. Pero bueno, ese año habíamos dicho con un compañero de Mar del Plata que también laburaba en Telefónica, terminamos trabajando juntos en la misma gerencia. Che, bueno, dice, si salimos los dos vamos, ¿viste? Volvemos. Y justo él no pudo viajar, y yo ya había puesto el papelito cuando me enteré de eso.
Y salí sorteado. Y dudé mucho porque, digo, ¿qué tengo que ir a hacer de vuelta ahí, viste? O sea, no fue un lugar donde la pasé bien. Hay gente que yo no quiero ver. Esa misma gente no me quiere ver a mí. Y me tengo que fumar una semana entera ahí, ¿viste? Porque no tenés forma. O sea, viajás un jueves, creo, un viernes, no me acuerdo, y volvés a la otra semana. Era el único vuelo que había que venía de Latam, que venía de Santiago, creo. Punta Arenas, creo, Gallegos y Puerto Argentino, ¿no? Y bueno, mucho tiempo pensando, ¿qué hago? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Vuelvo o no vuelvo? ¿Vuelvo o no vuelvo? No. El destino quiso en el 82 que yo tuviera que ir y el destino quiso de vuelta que pueda volver en el 2018. Cerré los ojos y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, vamos de nuevo. Por miedo a que te salte la chaveta en algún lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? No por uno, porque yo me consideraba bastante aplomado con el tema, como bastante asumido el tema Malvinas, pero digo, vas con un grupo de 10 y si a alguno le salta la ficha acá, ¿qué hacemos? ¿Viste? Viajaban 10 combatientes. 10 veteranos, sí. Que no los conocía tampoco, ¿viste? Porque algunos los conocía de vista, qué sé yo, pero bueno, no era gente con la que había convivido o estado algún tiempo haciendo algún tipo de actividad. Y la verdad que me vino bien. Me gustó el viaje de última. La semana se me pasó volando. Yo pensé que iba a ser eterna, pero ¿qué haces una semana en Malvinas? ¿Viste? Porque con este muchacho, compañero, te digo, que él también decíamos de volver juntos. Una vez habíamos dicho, che, vamos, nos pagamos el viaje, vamos. Cuando vimos lo que salía, digo, pará, vamos una semana a Cancún, si vale más barato y la vamos a pasar muchísimo mejor, ¿viste? Entonces, bueno, la duda era esa, que haces una semana en Malvinas y la verdad que se te pasa rápido. En el mismo viaje ya te incluían un par de excursiones, si querés llamar de alguna manera, ¿no? Algunos viajes a Darwin y a San Carlos. Y después, bueno, vos una vez que estabas ahí transabas con los de las combi que te llevan a dar vueltas y a mí me sirvió como para poner un poquito en orden los lugares, los recuerdos que tenía, porque eran todos flashes, eran cosas, destellos, digamos, ¿no? Me acordaba de la guerra, me acordaba de Malvinas como algo gris, oscuro, frío, ventoso, húmedo, un asco, ¿no? Qué sé yo. Y lo primero que me saltó a la vista fue ya cuando desde el avión, digo, Malvinas tiene colores, ¿viste? Había playa blanca, había agua azul, había pasto amarillento horrible, pero las casas eran de techos rojos, de paredes blancas, ¿viste? Digo, caramba, hay color, ¿viste? Hay vida. Y bueno, ahí me di cuenta más o menos de dónde estaban los Monte Dos Hermanas, dónde estaba el Monte Kent, dónde estaba el Monte London, que era Whiteland Ridge, ¿viste? Qué sé yo, dónde estábamos nosotros parando. Si bien ya la ciudad había explotado, ¿no? A lo que era en el 82, más o menos, ¿viste? Había como una cierta desesperación también en los veteranos del grupo de encontrar su posición, ¿viste? Y yo la verdad que incluso hablaba con uno que estaba como loco, que no la encontraba, que quería ir. Y si no la encontrás, ¿cuál es el problema? Que tenés duda que estuviste, ¿viste? ¿Qué tenés que hacer en el pozo donde estuviste? ¿Viste? Digo, no vas a encontrar nada, vas a encontrar, ¿viste? Alguno se trajo un frasco de espuma de afeitar que todavía había de aquella época, por ahí la encontró enterrada. Digo, pero me parece como que a lo mejor era como un afianzamiento, ¿no? de todas sus sensaciones, de todas sus memorias, digamos, que tenían, y el hecho de poder volver a estar donde habían estado. Yo el último lugar donde estuve lo encontré al toque porque era atrás de la iglesia, así que acá había algo que era como una especie de galpón, qué sé yo, donde nos metimos nosotros. Estaba todo cambiado, pero bueno. Pero la verdad no me moví la aguja a encontrar los pozos que hicimos los primeros días en el aeropuerto, los pozos que tuvimos en la otra punta de la ciudad. No me moví la aguja. O sea, pero bueno, veo que a la mayoría los moviliza eso, ¿viste? El volver a estar donde estuvieron. Y a mí lo que me llamó la atención, te digo, bueno, fue esto, ver la vida, que me confirmó esto de que la vida se hace puertas adentro, en Puerto Argentino, porque la gente está toda dentro de las casas y usan el auto para hacer una cuadra, literalmente. Salen y estacionan, ¿viste? ¿Chau? ¿Les sobra la guita? O no, para no salir volando, supongo que lo harán, qué sé yo, la verdad que no sé. Pero bueno, vi que había escuela, que había alumnos, ¿viste? Que de repente vas caminando por las calles y te encontrás con cosas. Me llamó muchísimo la atención el edificio que tienen el tema antártico, que lo tienen ahí frente al coso, decir, bueno, esta gente le está dando bola a este tema y con tanta razón lo hacen, ¿no? Cosa que acá no lo estamos haciendo. Pero estuvo bueno recorrer las zonas, estuvo bueno ver el lugar, ¿viste?
No te digo que tiene atractivos turísticos como para ir a bañarte de las playas, pero las playas son muy lindas, playas de arena muy blanca. Lo único que hay son pingüinos. Un frío, novela, salir volando, un viento. Pero bueno, la verdad que tiene algunos paisajes que no los tenía registrados. Y después son todas lomas y montañas y estos ríos de piedra que te digo yo, que deben ser restos de glaciares o qué sé yo. Pero por alguna rara razón, digamos, te sentís hasta bien, si querés, ¿no? Y tenés el cruce con los isleños, sobre todo con los viejos, ¿no? Con los más viejos, con los que creo que estuvieron en la época del 82, que te saludan alegremente, te hacen, ¿viste? Te sacan el dedito y te mandan ese tipo de cosas, y vos decís, anda, hasta que te parió, importa. O de repente entrar a tomar algo, un boliche, cuando llegas te dan una serie de pautas, dicen, no vaya con una bandera argentina, no, por la ciudad, porque te van a putear, te van a meter en cana. No armes bardo, no te pongas a gritar, ¿viste? Nada. Anti-inglés, y no vayas a este boliche, no vayas a estas tabernas, porque acá se junta gente que son milicos, otros que son re quilomberos, andate a esta, andate allá, qué sé yo. Y a pesar de eso y todo, nosotros, por ejemplo, un día entramos a tomar algo en una especie de pizzería, de bar, qué sé yo, que hay ahí, taberna, para tomar cosas, y notamos que cuando entramos, ¿viste? Todo el mundo te saca la ficha, porque aparte saben que estás ahí, saben que viene un contingente de veteranos de guerra y ya te están puteando por las ventanas y qué sé yo. Y había como un tipo grande con otro más joven, que sería el hijo, ¿no? Sería el padre y el hijo, qué sé yo. Y cuando nosotros entramos empezamos a juntar las sillas, ¿viste? Las mesas, como para hacer un grupo, que éramos 8 o 9, no me acuerdo en ese momento. El tipo se levantó y se fue como a quejar, ¿viste? al mostrador, ¿viste? Y yo lo venía pispeando, ¿viste? Y era como que el tipo le estaba diciendo, no escuchaba obviamente por la distancia, pero como que se estaba quejando de que no nos atiendan, ¿viste? Y la tipa le dijo, flaco, traen libra, garpan, acá bienvenidos son todos, si no te gusta te vas. Y los tipos se levantaron, así de mala manera, empujaron la silla, que yo, pegaron un portazo y se fueron los dos, ¿viste? Y nosotros agarramos la silla de ellos, la mesita, la juntamos y nos pusimos a tomarnos toda cerveza, a comer algo ahí a la tarde, ¿viste? Pero tenés, ¿viste? El tema de ese rechazo en la gente vieja, la gente joven no. La gente que labura en los hoteles, sobre todo, que son todos chilenos, son todos sudamericanos, los que laburan en la atención o los que hacen reparaciones, el chabón que hace el albañil, digamos, qué sé yo. La mayoría son chilenos, que yo digo que si no se apuran van a terminar siendo mayoría, ¿no? En la población, porque fuera de joda, la población que hay ahí de los viejos Kelper son muy viejos. O sea, el tipo joven se va a estudiar afuera y hablaba con el tipo del hotel, yo algo, ¿viste? Qué sé yo. Y te decía que sí, los tipos ahí están durante la primaria prácticamente y ya la secundaria, ¿viste? Se van, los mandan para Europa y después no vuelve ninguno, ¿viste? Vuelven cuando se muere el viejo, tienen que vender la casa, qué sé yo. Pero imagínate, comparación de los dos climas, de los dos lugares, me quedé allá en Europa y chao, no volvía nadie. Y a su vez, como saben que te decía esto, que sos un grupo de veteranos, qué sé yo no sé si lo hacen para ponerlo de manifiesto, para que vos te sientas vigilado, o son tan animales que no saben ni siquiera disimular, pero cuando vos vas a recorrer los lugares, qué sé yo, que te llevan, ¿viste? Está el turismo de guerra, digamos, que te llevan o sea, la gente que va a Malvinas, la mayoría va a ver donde hubo los combates y te garantizan que te llevan al lugar y vos ves que está todo preparado, decís, hijo de puta, acá no se peleó, ¿viste? Y una trinchera armada, no es esto lo que usábamos nosotros, ¿viste? Pero bueno, hay todo un turismo armado para que la gente vaya ahí y hay municiones tiradas, municiones de salva incluso, qué sé yo. Y cuando vos vas recorriendo por ahí, vos siempre ves que hay alguna Land Rover o algún coche que te siga a ver qué haces, ¿viste? Y ni bien vos dejás una banderita, yo iba con unas cosas de Banfield, ¿viste? Con el coso de Malvinas, y lo ponía en todos los lados, que le mandaba la foto y me decía, te van a meter en cana, no sé, no ponga más nada. Después hay alguien que va y levanta todo. Lo mismo que cuando vas a Darwin, que dejas cosas en las tumbas, ¿viste? Qué sé yo, que dejas algún escudito, alguna cosa, que la gente deje una bandera o algún, ¿cómo se llama? Rosario, qué sé yo, sacan todo. Lo único que dejan son los que ya está estipulado que esté en cada tumba, que creo que es el rosario ese de plástico, y alguna boludez más. ¿Cómo fue el ir al cementerio? Tremendo, o sea, si hay un lugar donde te sentís mal, es ahí, ¿viste? O sea, es un lugar donde el frío que hay en Malvinas se multiplica por 45 más o menos, te cala los huesos, el silencio ese sepulcral que hay, ¿viste?
Y o casualidad también apareció un helicóptero cuando estábamos nosotros visitando, ¿viste? De casualidad, de los ingleses. La verdad que es muy fuerte ir ahí. Es un lugar desolado, en el medio de la nada, con un viento arrasador, donde no hay nada alrededor, literalmente nada, es todo plano con un pastizal amarillo y el cementerio en el medio. ¿Viste? Y es fuerte recorrer las tumbas y ver los nombres y qué sé yo, es fuerte. Pero por eso, sitio desolador y triste, si querés, como ese, no vi. ¿Buscaste alguna tumba en especial? Sí busqué la de Massad, que era exjugador acá de Banfield, y bueno, yo soy socio del club y bueno, había toda una movida con Marcelo Massad. Y justo a él fue reconocido, o sea, a él lo identificaron en ese año. Así que si bien fui y busqué, le saqué la foto y todo, no se la mandé porque hablé con los padres, ¿viste? No se la whatsappeando. Y dijeron, no, la queremos ver nosotros cuando vayamos, y ellos iban a la otra semana. Porque casi coincidimos nosotros el viaje que hice yo con el viaje de que fueron los familiares, ¿viste? Que fueron y volvieron. Casi lo hacen durante la semana que estaba yo, pero fueron a la otra semana. Pero no, bueno, sí, buscás. Vi la de este tipo blanco que te digo yo, vi la de Bellinzona, que era compañero nuestro. Bueno, buscás a la de tus compañeros, ¿viste? Y nada, estás un rato ahí, la verdad que es como un halo lúgubre que te va cubriendo, ¿viste? Qué sé yo, y salís de ahí espantado. Y tomás también dimensión de la locura, ¿no? Porque decís, tantos muertos. Claudio, ¿qué es Malvinas para vos? 2 islas, por un lado. No, yo desde el primer momento que regresaste, digo, o sea, hice todo un laburo, ¿no? de cabeza, no fui a ningún psicólogo, no fui a ningún lado, ¿no? Para ver qué haces con Malvinas, ¿no? ¿Qué haces con esto que viví? ¿Cómo le saco provecho? Porque si no te hunde, ¿viste? Entonces una de las maneras era, bueno, buscar un rol, reinsertarme cuanto antes en la facultad, en la sociedad. Y soy combatiente, soy veterano de guerra. Y más vale que lo llevo hasta con orgullo, ¿no? Digamos, ese nombre, pero no soy solo veterano de guerra, soy otra cosa. Soy ingeniero, tengo posgrado, fui docente universitario, hincha de Banfield, padre de 2 hijas hermosísimas. Soy otras cosas, gracias a Dios, y aparte veterano de guerra. Entonces decís, bueno, ¿qué haces con Malvinas, no? Y volvés con Malvinas, con todo ese rollo que nos tiraron los milicos encima y con todo ese silencio de la sociedad. ¿Qué haces con la derrota? Una sociedad exitista, triunfalista, que lo único que festeja y aplaude es el éxito, y vos volvés con una derrota a cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué haces con la...? Y bueno, me sirvió para analizar un poquito todo, para plantarme algunas cosas en el medio. ¿Qué es esto de la competencia? ¿Por qué competís, no? Y ahí, nada, fui tratando de evaluar todo eso para sacarle algún provecho a Malvinas y que sea eso lo que te sirva como para plantear algunas visiones que no tendría si no hubieses estado en una guerra, en un combate, ¿no? Entonces de repente te das cuenta que el éxito en sí es que podés ganar sin alcanzar un objetivo, que fue lo que nos pasó a nosotros, lo que yo digo, que yo le gané a la guerra, no gané la guerra, pero le gané a la guerra. Y yo gané porque me pude recuperar, no alcancé el objetivo, pero en una competencia, digo, vos competís para tratar de estar mejor preparado, para ser mejor vos en el futuro, ¿no? Para superarte en algo, para eso competís, si no, no tiene sentido. Salvo que lo hagas por guita, pero bueno, no era el caso. Entonces me di cuenta que si vos haces las cosas por lo que sentís, que lo que te mueve es un sentimiento y lo haces convencido de que estás tratando de hacer algo lo mejor que podés, el resultado no importa y el crecimiento te lo da todo ese camino que vos desarrollás en pos de lograr ese objetivo. Entonces no lo lograste. O sea, la copa, el campeonato es para la tribuna, pero lo que te hace mejor jugador es entrenar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque eso es lo que te va a hacer mejor jugador. Y en el caso de la guerra, lamentablemente es una porquería. Estás hablando de muerte, estás hablando de cosas malas. Pero bueno, te tiene que servir para eso, para tratar de sacar algún provecho. Y en mi caso lo enfoqué por ese lado, digamos, ¿no? O sea, cuando no sabes qué hacer en la vida, que la cabeza no te da, digo, pensá con el corazón.
Y lo que te dé el corazón, anda para adelante porque no te vas a arrepentir en tu vida, ¿viste? Si lo hiciste con ganas y lo hiciste convencido de lo que estabas haciendo, no importa el resultado, importa lo que te llevas puesto, digamos, ¿no? Y ves la vida de otra manera, las cosas importantes de otra manera, obviamente, y te pasa en todos los ámbitos, qué sé yo. En mi carrera no lo podía dejar de lado, ¿viste? O sea, está bien, era importante dar un final, pero si me iba mal, ¿qué pasa? ¿Qué problema había? O sea, siempre en el laburo. Che, esto es importantísimo, hay que hacerlo. ¿Se va a morir alguien? No, entonces no es importante. Tranquilo, déjame hacer primero esto, que este es el orden. Estas son las prioridades mías y esto es lo que voy a hacer. ¿Te gusta bien? Y si no, va a ser así. Lo siento, sentate y espera, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿no? Ese cambio de prioridades y esas cosas que te quema la cabeza, tratar de que te sirva para algo. Y Malvinas es un poquito eso, es esa marca de fuego que uno lleva, ¿no? En la cabeza es esa mochilita que uno no te va a sacar nunca de encima porque la posguerra no termina. Pero bueno, es esa visión que te da, a lo mejor el haber estado en combate, que no te la da nada, gracias a Dios, ¿no? Que no hay cosas similares para vivir, pues la verdad que no está bueno que nadie viva ese tipo de cosas. Y de ver esto que te decía, ¿no? De hasta dónde llega el poder y cómo se cagan en la vida de los seres humanos, ¿no? No les importa nada de nada, con tal de lograr algún tipo de beneficio económico, religioso, geopolítico, lo que vos quieras, qué sé yo. Pero bueno, Malvinas me parece que no tiene que ser recordada por la guerra, me parece que tiene que ser recordada como el hecho social que fue, ¿no? O sea, estaba toda la sociedad atrás de esto, por más que algunos cuando volvimos miraban para otro lado y no quiero saber nada yo con esto. Muchos se sintieron boludos, ¿no? Se sintieron engañados, estafados, que fue el sello de la marca de agua del proceso, ¿no? Ese engaño, y asesinatos, y todo un desastre. Pero digo, Malvinas tiene que ser, a lo mejor eso, esa unión que hubo, esa causa común, que se puede estar todo el mundo de acuerdo, por más que tengas visiones políticas distintas. Porque en ese momento salió todo el mundo a la calle, sindicatos, religiosos, de derecha, de izquierda, de centro, qué sé yo. Quizás lo hacían para la tribuna, no sé. Pero quizás puede haber algo a lo mejor atrás que se mueva con todos unidos. Entonces yo digo, bueno, si la sociedad rescata Malvinas como ese hecho social, digo, una vez a los muertos que dejamos en Malvinas tienen ese sentido patriótico que tuvieron, porque se murieron todos con esa imagen de unidad en la gente. O sea, cuando nos fuimos de acá, nos fuimos con las plazas llenas, todo el mundo aplaudiendo y dale, vamos allá, todo para adelante, con gente anotándose voluntaria para ir. Y los que no volvieron, lamentablemente, los que se quedaron allá, se murieron con esa visión, ¿no? Entonces, bueno, que sirva para algo, esos muertos, era una de esas para tratar de poder darnos cuenta de que tenemos causas comunes en las que habría que dejar de lado algún tipo de partidismo, de estupidez, de visión política y tirar todo junto para adelante. Porque atrás de la Malvinas, como hablamos el otro día, tenés a toda la Antártida, que en 3, 4 años más no sé si divide, y la tenemos nuestro sector antártido dividido por Inglaterra justamente y por Chile, ¿no? O casualidad. Así que buenísimo lo de la base esta que pusieron en Tierra del Fuego para dar estratégicamente también otra posición, porque vamos a perder todo, ¿viste? Así que bueno, un poquito Malvinas me parece que para mí debería ser eso. Y recordar a Malvinas o conocer Malvinas por lo que son, digamos, ¿no? 2 islas y no una guerra. La guerra sirvió para que se hable de Malvinas. Porque antes de Malvinas, antes de la guerra, antes del 82, nos hablaba. Ahora hay libro, película, malvinólogo de toda índole, tipo opinando, estrategas militares, hablando genialidades. Pero bueno, todo eso me parece que tiene que servir no para seguir hablando de cuántos aviones le bajamos o si se murieron tales o tales, sino para decir, che, flaco, ¿qué hacemos con esto? Es un tema pendiente que tenemos desde el año, hace 200 años casi, y lo tenemos que resolver porque tenemos un tipo sentado en el fondo de casa, haciendo el asadito y riéndose en nuestra cara, y es nuestro. Así que me parece que por ahí tienen que venir los tiros, ¿no? Tiros que no sean de arma de fuego. Claudio, algo para cerrar, algo que no te haya preguntado, algo que sientas que ha quedado fuera, o lo que vos quieras, o con el cierre creo de que recién. pegamos un popurrí, un pantallazo de todos los temas, ¿no?
Nada de esto. Memoria, verdad, justicia para lo que es Malvinas también. Que se sepa bien lo que pasó, que se sepa bien lo que actuamos y lo que yo alguna vez te había comentado a vos. Hicimos lo que pudimos, con lo que sabíamos y con lo que teníamos a mano, lo que nos dijeron que había que hacer. ¿Pudimos haber hecho más? No lo sé, la verdad que no lo sé. Quizás siempre te queda algún restito para esforzarte y lograr algo más. Pero por lo menos nosotros, los que estuvimos allá, los soldados, seguro, no hicimos menos de lo que pudimos. O sea, nos podíamos haber tirado a chanta, podíamos haber esquivado, ¿no?, el bulto, y no lo hicimos. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos, y bueno, el resultado está a la vista. Y lo otro es que si algún día queremos recuperar Malvinas en serio, es justamente esto, hay que sentarse a hablar mucho, y vos no vas a jugar un campeonato porque te pusiste los pantalones cortos, las medias y los botines. O sea, tenés que tener planificación, tenés que tener una estrategia, tenés que saber utilizar los mejores recursos. Y eso no pasó en el 82. O sea, fuimos a los ponchazos y así pasó lo que pasó, ¿no? Con 50 quilombos entre las propias Fuerzas Armadas. Así que yo diría de dejar de hablar de la causa Malvinas y empezar a hablar del proyecto Malvinas, si lo queremos recuperar. Entonces, porque tiene que ser un proyecto nacional, con el apoyo de todos los partidos, de todos los lados, buscar los mejores estrategas, los mejores recursos y tratar de recuperarlas, obviamente, no por la fuerza, ¿no?, sino por cómo corresponde la diplomacia. Pero bueno, creo que ya hablamos bastante, debo aburrir a mucha gente.